damos por inaugurada la cuarta edición del seminario El dibujo y las artes aplicadas, que este año se convierte en el proyecto de innovación docente El hormiguero del arte. La intención de este seminario es interconectar el estudio de la historia del arte en la universidad con la práctica de las artes a través del desarrollo de varias conferencias impartidas por artistas y otros profesionales del mundo de las artes plásticas. Partiendo de esta premisa, nuestro principal objetivo es crear una herramienta que permita comprender mejor en las aulas aspectos esenciales como la realidad material y técnica del arte. El segundo objetivo es hacer de la universidad un espacio abierto en el que artistas y profesionales del ámbito del arte tengan una plataforma donde puedan transmitir su conocimiento y su valiosa sabiduría a la sociedad. Por este motivo, registramos en vídeo estas ponencias para que quede un repositorio disponible para la enseñanza universitaria, pero también para cualquier persona que quiera acercarse a los temas que aquí se van a tratar. Desde la organización esperamos seguir trabajando y mejorando en el desarrollo de este seminario en ediciones futuras. Y en última instancia, me corresponde dar las gracias en primer lugar al Departamento de Historia del Arte y Bellas Artes y a su director, Mariano Casas, porque gracias a su respaldo este seminario es posible. También quiero agradecer su dedicación y compromiso a mi compañero Iván del Arco, con quien mano a mano hemos ido creando la estructura del seminario. Añado también mi gratitud tanto a Miguel Sobrino como a Mario Criado, que son los primeros ponentes con los que contamos en este proyecto. Para nosotros es un honor poder aprender de personas que tienen tanto que enseñar. Y añado también mi agradecimiento a Miguel y a Juan, que nos han estado ayudando con los medios técnicos. Bien, pronunciado este manifiesto, paso a presentar, además con gran orgullo, a Miguel Sobrino González. Él es escultor y dibujante, ha realizado muchos trabajos no solamente como escultor, sino también en el ámbito de la restauración. Como dibujante tiene una amplia trayectoria y es autor de numerosos artículos, tanto para publicaciones profesionales como divulgativas, y se han publicado textos suyos también en publicaciones del Museo Arqueológico Nacional o el Museo Nacional de Escultura. Es también autor de varios libros, entre ellos Catedrales, Monasterios, Castillos y Murallas, o el más reciente de leer a mano, y también destaca su faceta por participar en congresos, en jornadas, en ciclos de conferencias. Ha impartido también cursos como el que tuvo lugar el año pasado en el Museo del Prado, o cursos también prácticos como los de escultura para talla directa que se ha impartido en el Centro de los Oficios de León. Ha colaborado también en proyectos audiovisuales divulgativos, como los vídeos dedicados a la escultura en la colección Ars Manga, bueno, como él me ha pedido que no haga una presentación muy extensa, pues simplemente decir que él hoy va a pronunciar la conferencia que lleva por título El dibujo, un instrumento en la encrucijada. Benvenuto Cellini, orfebre y escultor. Miguel, muchas gracias. Te doy la palabra. Muchísimas gracias a los profesores Ismael Mon y Iván del Arco por invitarme a este seminario, a vosotros por estar aquí, bueno, a los que nos vean luego a través de la grabación de la conferencia, y a la Universidad de Salamanca por recibirme una vez más, porque en Salamanca la verdad es que me siento muy en casa. Hemos hecho aquí muchas cosas con el profesor también Azoza, que todos conoceréis. Hemos hecho varios cursos de cantería prácticos. Uno de ellos el fruto fue de estos arcos que hay en la entrada principal, que ahora están en obras de aquí de la facultad. Y bueno, hemos hecho así bastantes trabajos de todo tipo. Hicimos también un congreso en el que hubo intervención sobre técnicas de escultura. Y entonces, bueno, pues ya digo, venir aquí para mí es casi como una especie de vuelta a casa, de un sitio que me acoge muy bien. Además, yo creo que la historia del arte, lo dije hace poco en otra conferencia, ¿no? que también había estudiantes de historia del arte. Me parece que es una disciplina en la que
Hay una gran renovación últimamente y que además no tiene visos de que vaya a parar, sino al contrario, que se va a ampliar, porque la historia del arte, como yo la conocí hace unos años, era algo bastante cuadriculado, en la cual se estudiaban las obras pues casi como con el tono de ir haciendo fichas, ¿no? Con esa idea de recoger datos, ¿no? Recopilar datos. Y hoy en día se estudia de forma mucho más amplia, más rica, relacionándolo con otras disciplinas. Es muy bonito ver cómo a veces se juntan equipos en los que hay antropólogos, hay paleontólogos, hay pues eso, historiadores del arte, historiadores de la técnica también, y todos alimentan, por decir así, el saber de los demás, ¿no? Algo que para mí es fundamental es el procedimiento, o sea, cómo se hacen las cosas, ¿no? Las técnicas artísticas, que es una asignatura. Es una asignatura que siempre creo yo que se queda corta, porque el entender cómo se hacen las cosas, a mi juicio, es algo que debería ser imprescindible para poder entender una obra de arte. Porque además es algo que va mucho más allá de simplemente saber cómo se ha hecho algo, sino que el procedimiento es parte de la obra de arte. O sea, la técnica está implícita en la forma también, que por ejemplo adquiere incluso un edificio, una escultura, una pintura también. El saber cómo se hace es una ilustración imprescindible para poder entenderla, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de un momento, de una encrucijada artística, que es este momento del Renacimiento, en el que hay como vais a ver ahora, una especie de final de trayecto y comienzo de otro trayecto, que es algo que suele quedar bastante oscurecido, precisamente porque prevalece el análisis formal de las obras de arte, ¿no? La composición, también la época, el estilo, la proporción, pero ¿cómo se hacían las cosas? Bueno, pues en el caso de la escultura, esta época de transición entre el primer Renacimiento y el manierismo es una época realmente de cambios muy importantes que cuando los entendemos nos damos cuenta de que son esenciales también para comprobar y para entender qué es lo que ha ocurrido en las obras, ¿no? Todo esto se puede personalizar en una... A ver si me hace caso ahora. En una figura esencial que es este Benvenuto Cellini, es un escultor, orfebre, dibujante, músico también, un aventurero, tenía una vida muy azarosa y muy entretenida también, muy variada, estuvo en Francia también, nacido en Florencia y muerto también allí. Él vivía entre 1500 y 1571, o sea que el siglo XVI pues lo enmarca perfectamente. Bueno, pues este hombre tiene una trayectoria muy peculiar, que luego vamos a volver a ella, pero antes de llegar a Cellini yo creo que hay que asentar unas cuantas bases, ¿eh? Siempre que hablo de escultura, y la orfebrería la trataré de forma mucho más lateral, puesto que además es un campo que yo conozco poco, siempre que hablo de escultura, sobre todo de escultura en piedra, me gusta dejar un par de principios muy claros, cosas que no suelen tenerse en cuenta y que creo que son esenciales. Una de ellas se ve representada muy bien en estas dos imágenes. Para hacer una escultura en piedra hay dos métodos esenciales. Luego hay variaciones dentro de cada método, pero esos dos métodos esenciales son, por un lado, la talla directa, que es lo que veis a la izquierda, y por otro lado, la copia por puntos, que es lo que veis a la derecha. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos métodos? Pues es una diferencia, como digo, fundamental. En la talla directa, como veis en este relieve de Pisano, en el campanile de Florencia, el escultor toma un bloque de piedra y directamente, bueno, pero empleando unos métodos que luego vais a ver, se pone a labrar en ese bloque y va sacando la forma escultórica de él. En la copia por puntos, ¿qué es lo que ocurre? Pues algo completamente diferente. Lo que hace el escultor es hacer previamente un modelo en un material muy fácil de manejar y rápido y que permite correcciones, como puede ser la arcilla, y entonces el barro pues, hace un modelo que el brazo le queda mal, pues lo mueve, lo cambia la postura, cambia la posición, puede hacer todos los cambios que quiera. Y una vez que ya ha decidido que esa escultura es satisfactoria, responde a lo que él pretendía hacer, entonces coge un bloque de piedra y va tomando puntos de referencia del volumen del modelo y los va copiando en el bloque de piedra. Eso es la copia por puntos. Que luego se haga con compases, con máquina de puntos, con estos bastidores que veis ahí, que son muy típicos del siglo XVIII sobre todo, ¿no? Estos que se ven ahí arriba colgando. Eso ya es secundario. Lo principal es esa idea de que la escultura en piedra no es la creación directa de un escultor, sino que es la copia de un modelo previo. Bueno, pues una vez distinguido claramente la talla directa y la copia por puntos, vamos a ver otra cosa también esencial. Fijaos estos dos personajes,
los dos los conocéis perfectamente, los dos están en Roma, son dos señores muy enfadados los dos, ¿no? Y uno se debe a Velázquez, el otro a Miguel Ángel. Claro, uno es pintura y el otro es escultura. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos obras? Fundamental. Pues que a la izquierda, la pintura es un arte por adición. Es decir, el pintor lo que hace es ir añadiendo material a la base, en este caso del lienzo, donde va la preparación, un dibujo previo, que en el caso de Velázquez era muy somero, prácticamente inexistente, pintaba directamente sobre el lienzo con una mancha ocre, ¿no? Va añadiendo capas de pintura, veladuras, y al final va añadiendo barnices. ¿Y qué ocurre? Que todo eso se queda ahí. Es decir, una pintura es un acopio de materiales que están todos allí impresos, por decir así, en la base, ¿no? En la base del lienzo. ¿Qué ocurre en la escultura? Pues ocurre justo lo contrario. Es un arte extractivo. Es un arte en el que lo que estamos haciendo es quitar material, no añadir, sino ir quitando material. Por lo tanto, una escultura terminada, como es el caso de Moisés, es una escultura en la que el proceso de ejecución ha desaparecido. Todas las etapas intermedias han quedado fuera, han quedado convertidas en escombros. En una pintura podremos hacer análisis, podremos hacer análisis con microscopio, podremos hacer microcatas para ver las capas pictóricas cómo se han ido añadiendo. Tenemos todo el proceso impreso en la obra. En la escultura no. En la escultura tendremos que deducir cómo se ha hecho, puesto que todo ese proceso ha quedado fuera de la obra en sí. Y por eso es tan importante la existencia de obras inacabadas. Las obras de escultura inacabadas, inconclusas, y aquí en Salamanca tenéis unas cuantas, os lo digo, por ejemplo en el patio del Colegio de Anaya, que está a la derecha del gran edificio neoclásico de Anaya, ahí tenéis un claustro en el que dos panas del claustro están labradas, las partes ornamentales, y otras dos están sin labrar. Están en lo que llamamos los sólidos capaces, en esa piedra capaz de englobar una escultura pero que no ha sido hecha, ¿no? Bueno, pues aquí, por ejemplo, os pongo ese ejemplo, pero hay muchos más dentro de Salamanca. Os invito a que los descubráis. Bueno, pues las esculturas inacabadas, ¿qué es lo que nos están enseñando? Nos están enseñando etapas de la ejecución de una escultura que estaban destinadas a desaparecer. Porque tanto en un caso como en otro, que estáis viendo aquí, si hubieran continuado la ejecución, esas fases intermedias hubieran desaparecido. Se hubieran convertido, como os decía antes, en escombro. Bueno, pues esto lo vamos a ir comprobando luego con las obras, sobre todo de Miguel Ángel, ¿no? Bueno, pues una vez asentados esos dos principios fundamentales, hay que entender que la talla directa, según la entendemos, por ejemplo, adscrita al mundo de Miguel Ángel, es una técnica de origen medieval. En la Alta Edad Media, es decir, esa transición entre la antigüedad tardía y la primera, digamos, el siglo X, siglo XI, la plena Edad Media, bueno, pues hay una época muy grande, muy larga, en la que la escultura en piedra prácticamente no existe, la escultura monumental en piedra no existe. Hay otras técnicas, hay esculturas en yeso, pero la escultura en piedra se empieza a recuperar sobre todo a partir de lo que entendemos todos como arte románico, ¿no? Ahí empiezan otra vez las esculturas a aflorar, a tener mucho más relieve, a tener un tamaño monumental muchas veces, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo reinventan la escultura las personas, los escultores de la Edad Media? Pues la inventan a partir de lo que nunca se perdió del todo, que es el relieve. Aquí tenéis el ejemplo de tres figuras ecuestres, una del siglo IX, otra de época románica y otra ya gótica del siglo XIII, que es el famoso jinete de Bamberg, a la derecha. Bueno, pues veis que es algo casi como si fuese una especie de relieve que va adquiriendo cada vez más presencia, más naturalidad, también más relieve, más volumen, pero siempre a partir de la emergencia a partir de un plano. O sea, todavía no conciben las esculturas como algo que se pueda rodear, las esculturas en piedra, salvo excepciones muy, muy escasas. Y a la vez en esa evolución, por ejemplo, también se tiende al naturalismo. O sea, todo esto nos va a llevar luego al Renacimiento, al gótico del Renacimiento, ¿no? O sea, veis aquí esculturas en Chartres o en Santiago de Compostela, hay una diferencia entre ellas de unos 30 y tantos años, y fijaos cómo los escultores van buscando la forma de despegarse de las limitaciones del bloque. O sea, tienen un bloque muy alargado y muy estrecho. En Chartres hacen unas esculturas preciosas, exquisitas, pero muy frontales y muy dependientes de ese bloque, de esa especie de jaula de piedra. Sin embargo, ya el maestro Mateo en Santiago de Compostela está casi haciéndonos olvidar que esas figuras se nacen de un bloque,
porque están saliéndose de él, ¿no? Se están girando, están conversando entre sí, o sea, están los escultores buscando la forma de, sin abandonar nunca del todo el relieve, están buscando la forma de salirse de él, ¿no? De no estar sometidos a su geometría. Bueno, pues es que lo sorprendente, desde el punto de vista de la historia del arte, es que la escultura que llamamos renacentista en realidad es exactamente lo mismo. O sea, el San Jorge de Donatello lo vemos y bueno, se nos pueden contar muchas cosas acerca de la nueva visión del ser humano, que si el héroe, que si tal, nos pueden contar muchas cosas y son verdad. Pero lo que tampoco hay que olvidar es que San Jorge, desde el punto de vista, el San Jorge de Donatello, desde el punto de vista de la técnica, es una escultura que sigue siendo absolutamente medieval, sigue siendo una escultura gótica. La vemos por detrás y prácticamente no tiene relieve, no está pensada jamás para verse por detrás. Está pensada para estar alojada, igual que una escultura medieval, en hornacina, adosada a un pilar o a un muro, o sea, para ser vista de frente. Pero resulta que lo más sorprendente es que cuando llegamos a Miguel Ángel vemos que ocurre lo mismo. Lo que tenéis a la derecha son la vista general y el detalle de una de las esculturas que hizo Miguel Ángel para el altar Piccolomini de Siena, la catedral de Siena. Estas esculturas son posteriores al David, es decir, que no hay que pensar que es un Miguel Ángel primerizo ni nada de esto, al contrario, plenamente maduro. Bueno, pues si pudiéramos verlo bien, cuando empieza, por decir así, el relieve a dar la vuelta, a convertirse en espalda, se deja de labrar. Esas esculturas por detrás están sin hacer, están solamente desbastadas con un puntero, porque Miguel Ángel sabe que nunca se van a ver por detrás. O sea que aunque den la impresión de que son esculturas de bulto redondo, que son esculturas exentas, en realidad son esculturas pensadas como relieves, para estar adosadas a hornacinas. O sea que el concepto sigue siendo el mismo que en una portada medieval. Y es que si nos ponemos a comparar, por ejemplo, a través de obras inacabadas, lo que hacía Miguel Ángel con lo que hacían los escultores de la Edad Media, vemos que es exactamente lo mismo. Vemos aquí una escultura medieval en el centro, esta se conserva en Roma, en San Juan de Letrán, y vemos, por ejemplo, un detalle de la Virgen de la Piedad de Palestrina a la izquierda. Podéis comparar las cabezas, cómo reserva, por ejemplo, un trozo de mármol aquí en medio para la nariz, ¿no? O sea, y sacan los rasgos de la cara. Y fijaos a la derecha también cómo va saliendo la figura a la manera de un relieve del bloque. Bueno, pues es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre el escultor medieval y Miguel Ángel? La calidad. O sea, que Miguel Ángel realmente llegó a la cumbre. Miguel Ángel es el mejor escultor que nunca ha labrado el mármol a la manera de la talla directa. Pero desde el punto de vista de la técnica, es un escultor medieval. Y a mí eso me gusta destacarlo. Miguel Ángel es un escultor medieval. Y de donde bebe de la tradición que procede desde el siglo XI y XII de la escultura monumental, ¿no? Ya veis que además, incluso una cosa que parece extraña, él lo hace siguiendo también modelos medievales. A veces talla el bloque desde una de las caras frontales, como veis en el San Mateo, ¿no? A la izquierda. Pero si vemos el esclavo despertando de la derecha, vemos que ahí lo empezó a trabajar desde un ángulo, desde una de las esquinas del bloque. Bueno, pues eso mismo hacían también los escultores medievales. Ahí tenéis dos piezas del Museo de Toulouse. Lo mismo, según donde fuera ahí colocada la escultura, la empezaba por una de las caras o por uno de los ángulos, pero siempre a la manera de un relieve. ¿Por qué a veces lo hacía así y a veces lo hacía de la otra manera? Pues según donde fuera colocada la escultura. Estos esclavos, o sea, el San Mateo iba a ir adosado a un pilar de la Catedral de Florencia y por lo tanto se iba a ver de frente, y sin embargo el esclavo iba a ir en una de las esquinas del monumento sepulcral de Julio II. Y por lo tanto el comenzarlo desde la esquina era lo coherente, puesto que el punto de vista principal del escultor coincide siempre con el punto de vista principal del espectador, cuando la escultura esté terminada. Entonces vamos a ver algo interesante que tiene que ver también con las fuentes. Cuidado con las fuentes, ¿eh? Las fuentes muchas veces son engañosas. Cuando hay historiadores que yo a veces discuto, ¿no?, de la fiabilidad de la documentación. Y la documentación muchas veces es mentira. O sea, todos sabemos que las fake news y todo esto siempre ha existido, ¿no? Y por ejemplo, una fake news muy famosa es la del Cabildo de Salamanca, cuando a finales del siglo XV escriben al Papa y le dicen que necesitan permiso para derribar la catedral románica, la catedral medieval de Salamanca, porque es pequeña, baja, oscura y además está en muy malas condiciones. Y entonces reciben permiso del Papa y afortunadamente por una serie de circunstancias al final tienen que empezar la catedral nueva al lado en vez de encima, como ocurría en tantos otros lugares, y gracias a eso conservamos la catedral románica y
qué mejor prueba de que estaban mintiendo. Ni estaba en malas condiciones, ni es pequeña, ni es oscura. Lo que pasa es que les interesaba engañar, decir, es algo que se repite siempre, cuando derriban, por ejemplo, la Mezquita Mayor de Toledo para hacer la catedral gótica, dicen lo mismo, que está en ruinas, que está cayéndose. Seguro que era mentira. Lo que es que es una forma de acuciar, ¿no? De llevarte la noticia, digamos, hacia tu interés. Bueno, pues digo esto porque esto, por ejemplo, es un cuadro que está ahí en el Museo de Rennes, en el que se ve una imagen de un escultor labrando un coloso, ¿no? Y que podríamos tomarlo, ya que es de un pintor del siglo XVI, podríamos tomarlo como una fuente fidedigna de cómo se hacían las esculturas en esa época. Es verdad que nos está representando una talla directa, pero claro, si os fijáis, por ejemplo, en la maza que está usando el escultor, es un disparate. Es una especie de maza como de estas que se sirven para aplastar la carne, ¿no? De cuando vas a hacer un asado, ¿no? Y luego os vais a dar cuenta de un detalle enseguida que os voy a destacar, que es este brazo, fijaos, y que tiene el hueco debajo de la muñeca. Bueno, pues eso ahora vais a ver que es algo que un buen escultor jamás lo haría. Una fuente fundamental es Vasari. Vasari nos dice una cosa que ha sido repetida muchas veces, ¿no? Dice, hablando del San Mateo, de Miguel Ángel, dice: esta obra, que no pasó del estadio de esbozo, constituye un ejemplo del método que deben seguir los escultores para tallar las efigies en un bloque sin que se deterioren, manteniendo siempre la posibilidad de suprimir trozos de mármol y cambiar lo que ya ha sido hecho cuando es necesario. Fijaos que dice, un matiz importantísimo, dice el método que deben seguir los escultores. No dice que sea un método inventado por Miguel Ángel, que es como se ha solido interpretar. Yo muchas veces he leído en libros que esto de la talla directa era una cosa de Miguel Ángel porque él era un genio y él hacía estas cosas pues porque era alguien extraordinariamente excepcional, que también es verdad. Pero Vasari no dice eso. Vasari dice que es lo que hay que hacer, no lo que solamente hacía Miguel Ángel, ¿no? Y entonces hace un símil que es uno de los más famosos de la historia del arte. Dice, supongamos que tomamos una figura y la tendemos horizontalmente dentro de una vasija llena de agua en la que el líquido forma un plano horizontal. O sea, un poco la figura tumbada que acabáis de ver antes, ¿no? En el cuadro de Rennes. Si sacamos poco a poco la figura del agua, aparecerán primero por encima de su superficie las partes más salientes, mientras que las zonas inferiores permanecerán sumergidas. Finalmente, toda la figura se mostrará a nuestra vista, ¿no? Él lo que está diciendo es que, como parece verse en el San Mateo, ese agua iría bajando, irían saliendo los relieves, irían emergiendo hasta completar la figura por detrás. Bueno, pues eso no es cierto. No es cierto, y además para comprobarlo, pues he hecho el experimento, ¿no? He cogido en plastilina un modelito así chiquitín del San Mateo y lo he cubierto, pues como decía Vasari, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, vamos vaciando el nivel. En este caso, para que parezca más mármol, lo he hecho con leche en vez de con agua. Va bajando, va saliendo la rodilla, va saliendo la cara, pero ¿qué ocurre? Que en un momento dado, y lo veis ya en las últimas imágenes, el agua, la leche en este caso, el líquido, va dando la vuelta al relieve, como es lógico. O sea, una vez que ha superado el perfil máximo del relieve, por ejemplo en la cabeza, si seguimos vaciando el líquido daría la vuelta a la cabeza, que sí. Miguel Ángel nunca hacía eso. Y esa es una de las cosas que nos van a dar la clave de cómo se trabajaba la escultura en talla directa. ¿Veis? Aquí en la imagen de Rennes, veis la muñeca ya completamente dada la vuelta. Sin embargo, Miguel Ángel, cada vez que llegaba a la parte más saliente del relieve, dejaba una estela de piedra detrás. ¿Para qué? Muy sencillo, para poder hacer correcciones, que es lo que decía también Vasari. Si tú das la vuelta al bloque, como hace este falso escultor en el cuadro de Rennes, este brazo ya no hay que lo mueva, ya no puedes corregir nada. Sin embargo, Miguel Ángel se guardaba mucho de dejar material de reserva para poder ir haciendo cambios e ir improvisando en el bloque según iba haciendo la escultura. Esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para entender una obra de Miguel Ángel inacabada. Vamos a afrontar con esta primera idea el David, y enseguida va a entrar en juego el dibujo. El David es una escultura realmente monstruosa, en el mejor de los sentidos, mide 5 metros 15, creo, 5 metros 20, es un coloso, muchos me imagino que lo habéis visto si habéis viajado a Florencia, es una obra maestra absoluta, ¿no? Una referencia fundamental de la historia del arte. Bueno, pues ¿cómo hizo Miguel Ángel el David? No se sabe. Y ha habido suposiciones, claro. Lo primero que tenemos que hacer es quitar tópicos. Los tópicos siempre son una especie de obstáculo que se nos pone en nuestro camino y que hay que intentar siempre, por lo menos, ponerlos en duda, ¿no? O sea, por lo menos cuestionándolos.
Bueno, pues por ejemplo un tópico es decir, el David de Donatello es el primer desnudo que es de tamaño natural que se hace en escultura desde la antigüedad. Bueno, pues es falso. O sea, aquí tenéis el David de Donatello y aquí tenéis el Adán de Notre Dame de París, que es del siglo XIII. Y hay otras muchas esculturas góticas que son desnudos de tamaño natural, en Bamberg, por ejemplo, las hay también, que desmiente completamente esa idea preconcebida que se repite una y otra vez en los manuales de que Donatello es el primero que afronta un desnudo de tamaño natural desde la antigüedad. Otra cosa que afecta al David es que sea el primer coloso también desde la antigüedad. Bueno, pues también es falso. Aquí tenéis un coloso más grande que el David de Miguel Ángel, que es el Roldán o San Jorge que hay en la plaza de Bremen, que eran unas esculturas como de orgullo ciudadano que se hacían en las ciudades alemanas en época medieval y que normalmente se conservan de forma fragmentaria o solamente por documentación y que en Bremen, aunque está bastante restaurado, sí que se mantiene en pie ahí en su lugar, ¿no? Y es un coloso, pues eso, medieval. Es decir, que esos tópicos los vamos a quitar de en medio, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo se hacía el David. Bueno, pues os puedo decir que el panorama es descorazonador. Porque normalmente nos pasa esto que nos pasa, que es tan tremendo, que es lo de estar encapsulados en nuestra disciplina. Los escultores estamos en nuestros tallercitos, los historiadores del arte en su despacho o con su ordenador, los geólogos con sus piedrecitas, y no nos ponemos de acuerdo entre nosotros y no hablamos entre nosotros. Si hablásemos entre nosotros sería mucho más interesante para todos aprenderíamos de todos, ¿no? Entonces, cuando nada menos que la BBC, con un presupuesto gigantesco, hacen un documental de varios capítulos sobre Miguel Ángel, además de contratar a un actor malísimo para hacer de Miguel Ángel, que está todo el rato como de mal humor, que yo no entiendo muy bien, porque cualquiera que haya leído realmente sobre la vida de Miguel Ángel, él no era así, ¿no? Para nada. Más bien al contrario, debía ser un hombre con bastante sentido del humor, ¿no? Entre otras cosas, bastante amable con mucha gente. Bueno, pues resulta que reconstruyen cómo se hace el David. Claro, lo hacen en un flash así muy rápido, ¿no? Porque se ve que tampoco están muy convencidos. Pero fijaos qué disparate, que cogen el bloque este de 5 metros y pico y fijaos cómo lo representan, como que va desde la coronilla a los pies. Eso es una cosa tan disparatada. O sea, es como, pues como si alguien sale del agua, ¿no? Y sale caminando del agua y va primero la cabeza, luego el pecho, luego... O sea, eso desde el punto de vista de la técnica escultórica es algo insostenible, es algo que no es inadmisible. El otro día he terminado de leer el Pinocho original de Collodi, el de Carlo Collodi, que os lo recomiendo, es una historia curiosísima, muy divertida, y es muy gracioso porque yo creo que en plan burlesco, Geppetto talla a Pinocho así. Primero le hacen los ojos y entonces los ojos empiezan a mover y él se queda sorprendido, luego le hace la nariz, luego la barbilla, y me acordé, digo, mira, como los de David de la BBC, ¿no? Bueno, pues esto desde el punto de vista técnico no tiene ningún sentido. Vamos a ver qué pasa con el David. El David es una escultura gigantesca, pero no es muy voluminosa. A mí en un artículo me lo cambiaron y afortunadamente llegué a tiempo de corregirlo. Como se querían hacer los literatos y tal, yo dije, es una escultura muy grande y me pusieron muy voluminosa. Y dice, no es voluminosa, es muy grande, pero el volumen es otra cosa, es muy plana. Es todo lo contrario de voluminosa. Si la vemos en los perfiles nos damos cuenta de que el bloque no era ni siquiera cuadrado, de planta. Era casi como una especie de losa gigantesca, ¿no? Bueno, pues, primera cuestión. El David no es el único coloso que hizo Miguel Ángel. Decimos esto y empezamos a pensar, ¿y qué más esculturas grandes hizo? Bueno, pero colosos, no, es que hizo figuras mucho más grandes que el David, pero eran pintadas. En la Capilla Sixtina hay figuras gigantescas. Yo, como no sabía muy bien cómo hacer para saber cuánto medían esas figuras realmente, puesto que además están desarrolladas en la curva de la bóveda, en los lunetos, le pedí a mi hermano, que es pintor, Santiago se llama, le pedí, digo, oye, ¿cómo podemos calcular la medida de esto? Y entonces se le ocurrió un sistema muy brillante, que es decir, vamos a mirar la proporción a partir de dibujos de Miguel Ángel, allí donde no varía. En vez de la longitud, en la anchura, las caderas y los hombros, que son cosas que no pueden variar, ¿no? Entonces, a partir de esa proporción, midiendo las caderas, por ejemplo, del Jonás, nos podemos dar cuenta de que es una escultura de casi 6,5 metros de altura. Es decir, 1,5 metros más que el David. Y este profeta, por ejemplo, pues si lo vemos a través de la medida de los hombros, vemos que mide
6 metros con 7, o sea, también más grande que el David. Si pensamos en cómo dibujar esto, es imposible hacer una escultura de 6 metros, aunque uno sea Miguel Ángel, es imposible dibujar una figura de 6 metros, dibujarla, sin caer en desproporciones. Por algo tan sencillo como que si estás en un lado, no dominas el resto, no sabes dónde estás. A lo mejor estás con una cabeza así y el pie se te ha quedado por ahí en la lejanía y dices, ¿cómo hago que esto se corresponda? Bueno, pues solamente hay un método para poder dominar la proporción de estos casos, que es el método de la ampliación, que ahora mismo os lo explico. Lo primero, esta imagen, ¿no? El David, ¿qué es? Es una figura 3 veces el tamaño de una persona real. Bueno, pues esto un escultor lo que hace es, como mínimo, primero hacer un dibujo a la escala real, a una escala que él pueda dominar, que alejándose un poquito de una pared, de cualquier cosa, puede perfectamente dominar. Y entonces a partir de ahí saca unas cuantas medidas clave y esas medidas las amplía y entonces puede ampliar ese dibujo ya sin preocuparse tanto de la proporción, puesto que la proporción la tiene resuelta en el primer boceto, ¿no? Bueno, pues seguramente fue eso lo que hizo Miguel Ángel. No fue tanto hacerse con modelos tridimensionales, sino trabajar el dibujo frontal, sobre todo en David, por supuesto calculando que la profundidad del bloque le daba como para hacer la escultura completa, ¿no? Pero lo importante fue poder dibujar esa figura gigantesca teniendo muy claro que esa vista frontal iba a estar proporcionada y iba a ser perfecta, para luego desbastar el bloque y ya poder empezar a trabajar las formas a la manera de un relieve. Desde luego frontal, nunca de arriba a abajo. Esto es algo que además podemos apoyar con documentación de la época, porque en realidad es un poco lo que hace Brunelleschi con su principio de la perspectiva, pero al revés. O sea, Brunelleschi dice, una figura que se va alejando, se va haciendo más pequeña la distancia, y esto se puede demostrar de forma científica, con una serie de líneas, de puntos de fuga, de líneas de perspectiva, de horizonte, línea de horizonte. Esto que es algo que del siglo XV lo tiene más que sabido, si lo hacemos al revés, si esa figura en vez de achicarla con la distancia la vamos ampliando hacia la proporción que buscamos, pues podemos hacer algo perfectamente válido a través del dibujo. Entonces, ¿qué pasa con los modelos? Porque Miguel Ángel utilizó modelos y conocemos algunos de estos modelos que son pequeñitos. Hay uno un poco más grande, que es este de un dios pluvial que está en Florencia, que veis ahí abajo. Bueno, pues se puede asegurar que nunca utilizó estos modelos para hacer copia por puntos. O sea, Miguel Ángel siempre hizo talla directa, como acabáis de ver. Los modelos eran más algo que seguramente utilizaba como forma de investigar, como forma de aproximarse a composiciones, a posturas, que es posible que hiciera incluso cuando la escultura estaba ya avanzada, que empezara solamente con el dibujo y que cuando la escultura estaba ya bastante avanzada, investigara con el barro, con un material dúctil, para ver exactamente qué es lo que quería hacer, para irse aproximando a la idea como un material de trabajo, o sea, no como algo pensado ni mucho menos para exponerse, ¿no? Y aquí tenemos también un documento interesante, un documento que parece que pasa desapercibido dentro de un pequeño tratado de este individuo que se llamaba Pomponio Gáurico y que creo que es del máximo interés. Fijaos lo que dice Pomponio Gáurico en 1504. 1504 cuando Miguel Ángel ya ha hecho el David. O sea, que estamos en un momento en el que Miguel Ángel había alcanzado su plenitud como escultor, ¿no? Bueno, pues dice, hace tiempo la práctica de hacer bocetos, porque está hablando de los bocetos, estaba muy extendida. Cuando un renacentista habla de hace tiempo, normalmente se refiere a la antigüedad grecorromana, que tanto idealizaba. Estaba muy extendida y no se realizaba casi ningún trabajo sino a partir del modelado, pues en él se aprecian los errores futuros y pueden corregirse fácilmente antes de ser cometidos. Dice, y al contrario de lo que creen nuestros contemporáneos, es decir, los escultores del siglo XVI, la obra propiamente dicha se realizará con mayor rapidez, teniendo delante el modelo que se va a imitar. Él está defendiendo el uso de modelos. Él no era un gran escultor, era más bien alguien que hacía cosas así de pequeño formato, ¿no? Pero él ve los talleres de su época y él cuenta que los escultores de su época no tenían prácticamente modelos. O sea, nos está diciendo que lo hacían en talla directa, como acabamos de ver antes, ¿no? Y además dice, otro matiz interesante, dice, teniendo delante el modelo que se va a imitar. Esa expresión de tener delante el modelo también se repite mucho en varios autores y es también un matiz fundamental porque
no se trata de copiar el modelo por puntos, como os he explicado al principio, sino que se trata de tener el modelo ahí a la vista para poder echar un vistazo y decir, espérate, el código va para acá o para allá, y entonces luego ya te pones a trabajar. Es algo muy diferente, es una simple referencia, no es un modelo del cual vayamos a copiar la forma definitiva de la escultura. Y entonces aquí llegamos a la cuestión del dibujo, ¿no? Hay una sentencia latina que sirve también para los escritores, ¿no? Que es nulle die sine linea, o sea, ningún día sin una línea. Bueno, pues eso es lo que les decía Miguel Ángel a sus ayudantes. Les decía, nunca dejes de dibujar, dibuja y no pierdas el tiempo. Está incluso escrito en alguna anotación por ahí, ¿no? Dibujad y no perdéis el tiempo. ¿Qué era el dibujo para entonces? Era la madre de todas las artes. De hecho, las tres artes que entendemos, pues eso, pintura, escultura, arquitectura, eran las artes del diseño, las artes del dibujo. Estas disciplinas se suponía que eran hijas de esa madre común que era el dibujo, la capacidad de dibujar formas. A mí me hace mucha gracia cuando Benvenuto Cellini habla de arquitectura, dedica unas pocas páginas a la arquitectura en su tratadito, dice, es el arte más fácil de todas. Y te quedas un poco asombrado, ¿no? Dice, ¿y cómo es eso, no? Claro, porque es que él la concibe solamente desde el punto de vista del dibujo. Él no habla de construcción en ningún momento, no le interesa la construcción, las estructuras, lo que hoy en día nos parece que es esencial de la arquitectura, ¿no? Bueno, pues él dice, no, la arquitectura es la tercera de las tres artes, puesto que es la más fácil de todas, ¿no? Porque es mucho más fácil dibujar una fachada que dibujar una figura, un desnudo o lo que sea, correctamente, ¿no? Bueno, pues fijaos, por ejemplo, esto que se parece tanto a los bocetos de barro que habéis visto antes, que eran lo que Miguel Ángel dibujaba para luego hacer cosas como la Piedra Romanini, ¿no? Estos bocetos que hacía pues, ensayando, viendo posturas, pensando, como una especie de pensamiento pasado a lápiz o a tinta, ¿no? O a carboncillo. Y esta imagen de aquí, que es muy importante, es una imagen del taller de Baccio Bandinelli, enseguida voy a hablar de él. Y en ella se ven varias cosas que nos van a interesar muchísimo. Si nos fijamos en los detalles, veis que están dibujando figuritas que las manejan con las manos, toman detalles, toman apuntes. Esto es como el taller escuela, por decir así, de Bandinelli, ¿no? Un escultor más joven que Miguel Ángel y ahora veréis que también un rival para él, ¿no? Bueno, pues fijaos el papel de la sombra. Estas figuras que están proyectando sombra en la pared, porque hay aquí una vela en medio, una palmatoria, y además están manejando las figuras, seguramente girándolas para que la sombra varíe, para ver las formas cómo van cambiando también según va cambiando la luz que incide en ellas, ¿no? Todos podéis recordar ese juego infantil, ¿no? De coger y quedarte a oscuras y ponerte una linterna debajo de la barbilla y al iluminarte al revés de cómo suele ser normal la cara, pues cambia todas las formas, ¿no? Varía la apariencia. Bueno, pues hay un mito antiguo que nos explica algo de todo esto, que es el mito de Coré, o Corá, que es la hija de un tal Butades, que era un ceramista. Bueno, pues esta chica se despide de su novio, que se va a ir a la guerra, y ella está tan triste que dice, me gustaría quedarme con algo de ti. Él no puede dejarle nada. Y entonces él está así al lado de una pared y tal, y le dice, quédate así un momento que voy a repasar en la pared tu perfil, ¿no? El que proyecta tu sombra. Bueno, pues los griegos decían que eso era el inicio de las artes. Fue como el origen, ¿no? de las artes. Claro, luego tiene gracia que el mérito se lo lleva a Butades, que es el que luego en barro coge y calca el dibujo que había hecho su hija, ¿no? Pero la que se inventó fue la hija, no el padre. Bueno, pues esta leyenda que ha estado representada en muchísimas pinturas y obras de todo tipo, ¿no? Por ser precisamente una especie de tributo al origen de las artes, coincide con cosas que nos dicen los tratados de la época. Por ejemplo, fijaos Leonardo. Dice, la primera pintura fue la silueta, producida al contornear sobre la pared la sombra de un hombre. No nos cita el mito, pero nos lo está describiendo perfectamente, ¿no? Y luego dice, los contornos son de importancia y de dimensión superior a las sombras y las luces, porque los perfiles de los miembros no son cambiantes, pero la situación, cantidad y cualidad de las sombras son innumerables. Lo que os acabo de decir, varía la luz y varía la forma. Él dice que es más importante el contorno, la silueta, el dominarlo bien, que luego las sombras y las luces que haya dentro de ese contorno. Insiste Leonardo, los perfiles pueden ser dibujados con auxilio de un cristal colocado entre el ojo y el objeto. Fijaos, está ya él intentando buscar un método
de ayuda para poder dibujar perfiles. Dice, tienes un cristal delante de una figura, no se mueve la figura, tú no te mueves tampoco y vas contorneando la silueta y consigues representar esa silueta. El dibujo este de Durero, el grabado de Durero, tiene también que ver, solo que en vez de un cristal es una cuadrícula. Pero es lo mismo, está dibujando una figura puesta muy en escorzo además y la está trasladando a través de una cuadrícula al papel. Aquí no sé por qué está grabado se ha comido una parte del texto, pero bueno, más o menos. Tomábamos a un hombre joven, se tenía que desnudar y tal, y después en una habitación en la que se hubiese blanqueado, le hacíamos que se sentara o que se mantuviera erguido en diversas posturas, con lo que podíamos ver los más difíciles esfuerzos. Seguidamente lo colocábamos no demasiado alto ni baja ni excesivamente alejada de él, la luz, y la situábamos con el criterio de que nos mostrase lo más bello y verdadero. Viendo la sombra que proyectaba en el muro, ordenábamos al hombre que se mantuviese quieto y rápidamente trazábamos el perfil de su sombra. Esto lo cuenta Cellini, el trazado. Esto, en realidad, por ejemplo, Miguel Ángel seguro que nunca lo hizo. Son apaños curiosos, interesantes, de decir, oye, una figura en un esbozo, en un escorzo muy forzado, por ejemplo, dibujarla así a pelo es muy complicado. Si ya puedes contornear su sombra en una pared, pues ya luego resolverlo del medio, ya tienes, como está de acuerdo, tienes resuelto lo más difícil, ¿no? Que es el contorno, la silueta. Pues vamos a ver esto aplicado a la escultura. El San Mateo, el que acabáis de ver antes, esta que hablaba Vasari, ¿no? Que era a la manera en relieve. Si os fijáis en la imagen de la derecha, veis la rodilla y veis aquí una arista, ¿la veis? Una pequeña esquina. ¿Esto qué significa? Pues significa que os puedo describir exactamente qué es lo que hizo Miguel Ángel en ese momento. Esta pierna tiene una importancia enorme, puesto que es la pierna en la que la figura se está apoyando. Si esa pierna está mal colocada, la figura fracasa, porque puede parecer que se está cayendo de espaldas o que está borracho, ¿no? Tiene que estar muy bien colocada. Bueno, pues él empezó a hacer esa pierna derecha en el bloque de mármol. Y cuando ya pensaba que estaba colocada, miró de la escultura de perfil, guiñó un ojo, que además Leonardo lo dice, de que hay que guiñar un ojo para perder precisamente la tridimensionalidad, guiñó un ojo, vio la parte anterior de esa pierna y dijo, uy, no, se me está quedando muy delante, la tengo que echar para atrás. Y entonces dibujó una línea, que es la que os he puesto yo a la derecha, dibujó una línea y luego con las herramientas atacó para llevar esa pierna más hacia atrás del bloque. Como luego no siguió la escultura, se nos quedó así ese testimonio. ¿Por qué pudo hacer esto? Pues porque tenía un bloque por detrás, lo que os he dicho antes. Tenía reserva de material. Si llega a rodearla, o sea, cuando él pensaba que la pierna estaba en su sitio, la llega a rodear y hace la pantorrilla por detrás, esa pierna ya no hubiera habido forma de corregirla, de cambiarle la postura. Como él tenía piedra de sobra por detrás, podía estar echando la pierna hacia su sitio las veces que hiciera falta. Y lo hacía con ayuda del dibujo, dibujando sobre el bloque. Aquí lo tenéis, otro ejemplo. En el esclavo joven, ¿veis esta mano? Aquí veis un plano prácticamente, en el dorso de la mano, ¿verdad? Bueno, pues esto lo que hizo fue, esto seguramente estaba unido a la cabeza, era todo un bloque, y en un momento dado dijo, voy a empezar ya a hacer la mano, a definirla. ¿Qué hizo? ¿Se puso a hacer nudillos, venitas? No. Hizo la reserva de material. Y seguramente se agachó, miró con un ojo también cerrado por donde tenía aquí el dorso de la mano, lo marcó con un carboncillo, con lo que fuera, y luego fue al bloque y quitó de un plumazo, con una herramienta de desbaste, quitó todo esto, para poder luego ya ir definiendo esa mano. Aquí tenéis el San Mateo otra vez, que es una referencia, como ya veis, creo perfectamente, esta idea de que no hay que dar la vuelta a las cosas, ¿verdad? Aquí tenéis la pierna izquierda, ya incluso casi pulimentada, la rodilla y la parte anterior del muslo, y sin embargo por detrás está sin hacer. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor había que moverla luego, y si le das la vuelta, pues ya no la puedes mover. Fijaos cómo es el bloque por detrás, está sin tocar. Luego lo haría, pero todavía está sin tocar. Esto incumbe a todas las esculturas, no solamente a las erguidas. Aquí tenéis la escultura del día, la Capilla Médicis, veis la parte frontal, que claro, aquí se te olvida que esto es un mármol, pero si la pudiéramos ver por detrás veríamos esto. Veríamos que todavía la cara del bloque está sin tocar en muchos lugares, ¿no? Incluso en algunos detalles, por ejemplo, como la mano o la cabeza, veis que está saliendo casi como si se estuviera desprendiendo de algo, ¿no? que lo sumerge. Y mirad este corte para la oreja.
Es interesantísimo ver cómo aquí, con una granadina, que es una especie de cincel dentado muy tosco, ha quitado ya una parte de esta bola simplemente desbastada para ir definiendo por dónde va a ir la oreja izquierda de la figura, ¿no? Y esto, por ejemplo, del Atlas. Esto es precioso porque dicen el Atlas. Claro, el Atlas sabéis que es una figura mitológica que está sujetando el orbe encima de su cabeza, ¿no? Se le llama Atlas, pero no es Atlas, porque aquí lo que estaría solamente sería como una especie de postura de dolor, de desesperación, y lo que parece que está sosteniendo en realidad es su cabeza. Aquí tenéis la nariz y la frente ya un poquito esbozadas para poderlas luego hacer. ¿Y qué hace con el codo? Oye, es que tiene que seguir el tronco. Veis que la figura la ha seguido por aquí, pero él tiene la prudencia de dejar una especie de bola de mármol detrás del codo, porque seguramente ese codo luego lo tendrá que mover, lo tendrá que corregir. Si lo envuelve por completo, luego no lo puede hacer. Y esto nos da pie, además, a una cosa también interesante, que es esta forma centrífuga de hacer las esculturas. Si os dais cuenta, las esculturas inacabadas de Miguel Ángel, muchas veces, por ejemplo, el abdomen, el tórax, está mucho más hecho que los brazos, que la cabeza, y ya no digo nada las manos o los pies, que a veces no están ni siquiera empezados, ¿no? Como veis en esta perfectamente se advierte esa cosa, ¿no? Bueno, pues es que los dibujos son exactamente igual. Si veis muchas veces sus dibujos, la parte del abdomen, del tórax, el tronco, está perfectamente resuelto, y sin embargo la cabeza, las manos no existen. ¿Esto por qué es? Un mal dibujante se centraría seguramente en hacer la cabecita con todos los rasgos, las manos, con todos sus deditos. Un dibujante como Miguel Ángel, que es de los mejores de la historia, le importa la estructura, le importa que toda la figura sea coherente, que no haya una mano bien hecha por aquí y una cabeza bien hecha por allá y que luego aquello no tenga relación entre sí. Le interesa construir la figura como tiene que ser, desde el centro hacia los extremos. Luego ya, si el tronco está bien resuelto, la mano tendrá que estar en su sitio. Si tú haces muy bien una mano, pero luego no está bien proporcionada respecto al cuerpo, aquello fracasa. Y esa es la razón por la cual vemos esa forma centrífuga de trabajar en Miguel Ángel en grandísimas obras, ¿no? Y luego ya, por ir acabando con Miguel Ángel, la labor que yo llamo de pelado de la cebolla. Como ir quitando capas con la cebolla, ¿no? Cuando ya ha resuelto la forma, esa forma todavía es demasiado gruesa. A mí, por ejemplo, me ha pasado mucho de hacer una escultura en mi taller, cuando teníamos un taller ahí en Burgos, y la gente entraba, pues porque estaba abierto la calle y muchas veces preguntaban, ¿no? Y siempre te decían, oye, pero no lo estás haciendo demasiado fuerte, o demasiado ancho, o demasiado musculoso, tal. No, es que en la piedra siempre se puede quitar, nunca se puede añadir. Hay que hacer las figuras siempre para poder luego ya llegar a su volumen definitivo a partir de cosas más grandes, como es lógico, ¿no? Entonces, fijaos, por ejemplo, este esclavo joven no iba a ser tan fuerte como aparece aquí, iba a ser más delicado. Y entonces en la pierna, por ejemplo, se ve muy bien que va como quitando capas, como si fuese eso, una especie de cebolla, ¿no? Que en el brazo también se ve muy bien. Como va, una vez resuelta la forma, va quitando capas y capas hasta llegar al volumen definitivo. Claro, el volumen definitivo sería algo así. Son figuras que son fuertes, pero que son esbeltas también, ¿eh? Estos son los esclavos del Louvre, que también están inacabados, pero están en una fase de realización muchísimo más avanzada que los de Florencia. Y es que hay que decir, y esto es otro tópico en el que os ruego que no caigáis cuando hagáis vuestros trabajos sobre escultura del Renacimiento y demás, hay que decir que lo no finito, esto del inacabado de Miguel Ángel como forma de expresión y todo eso, es mentira. O sea, eso es un mito inventado por los románticos y que luego los historiadores del arte muchas veces se lo han creído y lo han continuado. Entonces, para ellos es un campo maravilloso para hacer poesía y para hacer literatura, el ver las esculturas inacabadas de Miguel Ángel y echar a volar la fantasía, pero eso es algo completamente falso. O sea, Miguel Ángel quería acabar perfectamente todas esas esculturas. Su objetivo era llegar a esto, al pulimento. O sea, estas Raquel y Lía son obras de vejez, son obras ya de las últimas que hizo en su vida. Las pudo terminar como él quería, que era siempre con pulimento, con unos acabados perfectos, ¿no? O sea, esculturas inacabadas de Miguel Ángel realmente es pues porque no le daba tiempo, porque sufría un problema, porque le quitaban el encargo, por lo que fuera, ¿no? Siempre por accidentes. Y además Miguel Ángel tenía un problema muy grande. Un problema que es que no tenía a nadie que estuviese a su altura para ayudarlo. Muchas veces se ha interpretado esto como que era un tipo hosco que no quería enseñar su oficio, que no sé qué. No, es mentira. Él quería tener discípulos, pero es que ningún discípulo estaba a su altura. Entonces, cada vez que encomendaba un trabajo a un discípulo, era un desastre.
Entonces, en el caso de la piedra de Florencia, el mármol le salió malo, le salió con un pelo que se llama una veta, se le rompió, ya lo desestimó él y un discípulo suyo lo siguió. Esta figura, por ejemplo, está relabrada por el discípulo, pero por ejemplo, fijaos lo que pasó con el Cristo de la Minerva, de Roma. Este Cristo, Miguel Ángel lo dejó prácticamente terminado, a falta de partes muy delicadas, de las manos, de los pies, y le dijo a un discípulo suyo que lo acabase, que lo instalase y que lo acabase. Y el discípulo se cargó los pies y las manos, y la barba de la figura. Entonces, es que no podía dejar en manos de nadie el trabajo, y por eso dejó tantas cosas sin terminar, ¿no? Y hablando de pulimento, también os quiero avisar, cuidado con el pulimento, no penséis que el pulimento, un mármol pulimentado, es lo que vemos hoy en día en una encimera de cocina o de un bar, ¿no? El pulimento de Miguel Ángel es un pulimento lleno de vida. Esto es un detalle, lo que veis a la derecha es un detalle de David, es una escultura pulimentada, que incluso brilla, pero si la vemos con luz rasante, el acabado es este, lleno de huellas. No es un pulimento mecanizado, como el que podemos hacer hoy en día. Y, por ejemplo, la figura también de la Aurora, si la vemos de cerca está llena de marcas por todas partes, y está pulida, y brilla, el mármol, pero está lleno de vida, de palpitación, no es un mármol muerto. Y esto nos lleva también a pensar una cosa que tiene que ver también con el tema del dibujo, que es que a veces los escultores han empleado recursos dibujísticos para dar formas a sus esculturas. Esto es un detalle de una obra de Diego de Siloé, burgalés, que trabajó también aquí en Salamanca, como sabéis, y que en Granada hizo esculturas como estas, donde veis este recurso de llenar las formas de surcos, hechos con agradina, otra vez, como os decía antes, y que se parece un poco a lo que se hace en los aguafuertes, ¿no? En los grabados, con las tramas que ayudan a ver el volumen, o por ejemplo los estofados de las policromías también, ¿no? Estas líneas paralelas que ayudan a ver el volumen. Eso es un recurso casi dibujístico para la escultura. Bueno, pues vamos hacia Cellini a través de unos cuantos contemporáneos suyos, ¿no? Hemos visto que la escultura que llamamos, pues la escultura de Miguel Ángel tiene su origen en la Edad Media. Hemos visto que la base de esa talla directa es, por un lado, dibujar las formas a través de perfiles, de contornos, y por otro lado, hacer reservas de material para poder hacer cambios durante el proceso. Y hemos visto que es de origen medieval, insisto, o sea que Miguel Ángel bebe de una tradición anterior. ¿Y qué pasó después? Esto también es algo muy interesante porque Miguel Ángel lo que le ocurre es que la comparación más gráfica es que lleva esta técnica a una cumbre. ¿Y entonces qué pasa cuando uno llega a una cumbre? ¿Qué es lo siguiente? ¿Te quedas a vivir en la cumbre o si no, qué haces? Empiezas a bajar, ¿no? Tienes que volver a bajar. Miguel Ángel llevó esta escultura, este tipo de escultura, a una cumbre realmente inalcanzable. Y no es que fuese algo que se dieran cuenta los propios coetáneos, sino que lo tuvieron que aprender con lecciones muy duras y muy amargas, ¿no? Hoy en día lo vemos las obras de arte de aquella época y no tenemos duda de que Miguel Ángel llegó a una cumbre, pero sus coetáneos pretendían emular lo que había hecho el maestro, ¿no? Entonces, vemos escultores muy buenos, como este se llama Vincenzo Danti, que hacía esculturas, esta es una que está inacabada, como veis también, y claro, son esculturas estupendas, en las cuales se ve muy bien el bloque, pero no llegan al nivel de Miguel Ángel, ¿no? Amanati hizo lo mismo, Bartolomeo Amanati, este era arquitecto también, hizo también un coloso para la Plaza de la Signoria. Veis, a veces copiaban directamente las composiciones de Miguel Ángel, con la Capilla Medicis. Fijaos en esta escultura, por ejemplo, como vista de frente se le olvida a uno cómo es, pero vista de perfil se ve perfectamente que es un bloque de piedra muy plano, ¿no? Que todo el relieve está prácticamente en el mismo nivel. Y llegamos a la persona más tragicómica del momento, que es Baccio Bandinelli, antes os lo he nombrado. Este Baccio Bandinelli era un escultor poco más joven que Miguel Ángel, y que el pobrecillo estuvo toda su vida intentando superar a Miguel Ángel, y lo peor es que lo decía. Entonces, claro, pues entre los contemporáneos, pues eso, estaban siempre, digamos, esperando los fracasos de Bandinelli casi como para hacer el chiste, ¿no? Por decir así. Este Bandinelli estaba realmente obsesionado con la obra de Miguel Ángel y quería superarle. Aquí tenéis un autorretrato suyo, porque también pintaba, ya sabéis que hacían de todo, y estaba obsesionado también con esta representación de Hércules y Caco. Hércules venciendo al otro personaje, ¿no? Al Coloso.
Yo creo que aquí, hablando en plan freudiano, hay una especie de autorretrato de Bandinelli venciendo al coloso Miguel Ángel, ¿no? Intentando vencerle. O sea, siempre estaba con esto. Lo que pasa es que tendía demasiado a la grandilocuencia y a veces caía en la caricatura, ¿no? Cosa que Miguel Ángel nunca hizo. Fijaos qué cosa más ridícula, que cuando Miguel Ángel hace esta escultura, inicia esta escultura, pensando en dedicarla a su propia tumba, se hace un autorretrato aquí como Nicodemo, sujetando el cuerpo de Cristo. Al final ya os he contado que la desecha pues porque el mármol ha salido defectuoso. Bueno, pues cuando está haciendo esto, Bandinelli dice, pues yo voy a hacer lo mismo. ¿Y qué es lo que hace? Un autorretrato suyo como Nicodemo, sujetando a Cristo. Esta es la tumba de Amanati, en Florencia. Pero claro, dice, oye, la Virgen de la Magdalena están estorbando. O sea, quiero estar yo solo con Cristo, ¿no? O sea, que se vea que soy yo, Pacho Bandinelli, sujetando a Cristo, que no haya nadie que nos estorbe, ¿no? O sea, siempre iba como emulándolo. Claro, el nivel es que realmente cuando uno lo ve, ¿no? Ve el David y ve una escultura de Bandinelli y dices, madre mía, es que pobrecillo, o sea, no era mal escultor, ni muchísimo menos. Pero claro, es que ¿a quién se le ocurre en ese momento intentar superar a Miguel Ángel, ¿no? Y ya el colmo fue cuando hizo su Hércules y Caco de la plaza de Florencia, la plaza de la Señoría, robándole, por cierto, el encargo a Miguel Ángel, que lo tenía ya adjudicado. El bloque gigantesco llegó por el Arno. Esto es un chascarrillo que cuenta, no sé si es real, pero tiene gracia. Llegó el bloque por el Arno con unas barcazas, ¿no? Desde las canteras. Estaba toda Florencia mirando por los puentes y demás, porque era un espectáculo ver aquello, ¿no? Un bloque de casi 6 metros. Y en un momento dado, de repente las vacas empezaron a moverse, todo el mundo ahí, ¿qué pasa, tal? Y realmente se volcó la barcaza y el bloque se fue al agua, ¿no? Al final lo recuperaron, lo pudieron sacar, pero claro, ya en toda Florencia el chiste, ¿no? Pues al saber que iba a ser trabajado por Bandinelli, el bloque se ha suicidado, ¿no? Se ha tirado al agua para que no le hagan nada. Cuando por fin hizo la escultura pensando que iba a triunfar, que iba a superar a David, que está al lado, pues claro, las críticas fueron atroces, ¿no? Le decían que si sus cuerpos eran como sacos de melones, que si le quitabas el pelo al Hércules no le cabía la cabeza, que si las manos parecían manoplas. Bueno, fue unas críticas demoledoras, ¿no? Con todo esto que os quiero decir, esto es una escultura inacabada de Bandinelli, por ejemplo, para que veáis que la técnica era la misma, ¿no? Era la talla directa. Os quiero decir que había realmente una especie de ambiente de pánico entre los escultores de aquel momento. Querían, por un lado, seguir la estela de Miguel Ángel, pero por otro lado estaban aterrorizados porque sabían que en cualquier caso sus obras se iban a comparar con las de él y que siempre iban a salir derrotados. Y de hecho Francisco de Holanda lo dice, ¿no? Francisco de Holanda, que a pesar de su apellido era portugués, conoció a Miguel Ángel en Roma y lo dice, cada vez que un artista intenta compararse con Miguel Ángel sale derrotado. Lo dice así en sus diálogos de Roma, ¿no? Bueno, pues en este ambiente llega un personaje realmente genial, que es Eugenio Cellini. Aquí tenéis su autorretrato, un magnífico dibujo, donde veis esas líneas del volumen, ¿no? Y este Cellini es un tipo curiosísimo, porque bueno, sabéis que aparte del tratado que escribió, tenéis la vida de Cellini, que no dejéis de leerla, es una fuente fundamental para la época, aunque muchas de las cosas que cuenta sean mentira, pero también son mentiras interesantes. Bueno, pues este Cellini resulta que nace en 1500 y empieza a hacer escultura en 1540. O sea, empieza con la escultura con 40 años, que además para la época es una edad bastante avanzada, ¿eh? ¿Antes qué ha hecho? Pues ha hecho orfebrería, ha hecho música, ha sido militar, ha sido de todo, ¿eh? Es un escultor muy tardío. Es un escultor, es un gran dibujante, como veis aquí. Esto, en realidad este dibujo es para un fauno que hizo de bronce, pero bueno, veis que las posturas estas, este es el Narciso, estas posturas así rebuscadas, ¿no? Muchas veces, para llamar la atención, para hacer cosas así que resultasen interesantes, ¿no? Veis que él usa el dibujo, por ejemplo, en el caso de la orfebrería, lo usa no como proyecto, sino como forma de ilustrar al cliente. Este salero famoso que está en Viena, que es la única gran joya de Cellini que se conserva, la hizo para el rey de Francia. Bueno, pues esto, él haría un boceto como lo que veis a la derecha y luego se pondría directamente a modelar con la cera. Con una cera que luego estaba pensada pues, para dejar el hueco en el molde y fundirlo pues, con oro, con plata o con el metal que fuera, ¿no? Y luego pues, añadiendo esmaltes, haciendo lo que fuera, ¿no? Pero no había un proyecto de orfebrería tal como nos lo podemos imaginar.
Hay una anécdota muy bonita del Cellini de Orfebre que ilustra su genio, ¿no? Resulta que el Papa tenía un cuerno de narval. ¿Sabéis lo que es un narval, no? Es como una especie de beluga, pero con... Y en aquella época se pensaban, esos cuernos de narval los coleccionaban porque se vendían como cuernos de unicornio. Y tenían un valor enorme, porque se pensaban que era, pues eso, como la prueba de que existía ese animal fantástico, ¿no? Entonces, el Papa le dijo a dos orfebres que le presentaran dibujos de cómo se les ocurría engarzar ese cuerno de unicornio. Entonces, hubo un orfebre, que ahora no recuerdo quién era, que hizo un dibujo de una cosa muy rebuscada, pues con figuritas, con alegorías, con no sé qué y tal, y el cuerno allí de narval en medio, ¿no? Y claro, Cellini lo que le presentó fue una cabeza bellísima de unicornio, de oro, y con el cuerno simplemente engarzado en la frente, ¿no? Dando Cellini, lógicamente. Bueno, pues estos son los dibujos que hacía Cellini para sus obras de orfebrería. Veis que son realmente estudios. Y esto además es muy bonito relacionarlo, por ejemplo, con los estudios que hace Miguel Ángel para la Sistina, donde vemos una figura, pero también detalles de esa misma figura, del pie, de la mano, de un dedo, del dedo pulgar del pie, de ese dedo tan interesante, ¿no? Que se dobla al apoyarse el pie en el suelo. Bueno, pues Cellini también, en el mismo sentido, pues coge una de estas obras en las que ya ha visto la forma general y dibuja los detalles, los acantos, las hojitas. Pues es una forma de aproximarse al objeto a través del dibujo que se repite, sea cual sea el dibujo o la pintura al fresco o lo que sea, ¿no? Bueno, pues el primer encargo de escultura que hace Cellini para Cosme de Médicis en Florencia es este. Y es una restauración, ¿os lo podéis creer? O sea, lo que hoy llamaríamos una restauración nunca sería algo así, pero en esa época lo tenían, así es como lo entendían. Y digo que es una restauración porque el tronco de esta figura es un tronco antiguo, es una escultura de mármol antigua que se la regalan a Cosme y en ningún momento él piensa en exhibirlo como una figura rota, él quiere completarla. Y le dice a su mejor artista en ese momento, que es Cellini, le dice, oye, complétamela. Entonces él se inventa un Ganímedes para poder colocarle cabeza, pies, el águila, todo lo que le hace falta para convertirse en una escultura completa, ¿no? Veis que es una escultura estupenda, pero si nos fijamos en el detalle, yo creo que se ve muy bien el trabajo del orfebre, ¿no? Esta especie de preciosismo en los rizos, estos ojitos y esta boca que ya cuando la vemos de cerca pierden calidad, se parecen un poco más como una máscara, ¿no? O sea, tenemos esa cosa como de pequeñito, de trabajo pequeñito que en Miguel Ángel nunca se ve, ¿no? Aunque luego haga detalles exquisitos, pero no tiene esta especie de preciosismo que a veces resta valor a un material como el mármol, ¿no? Y luego, a sus 40 y tantos años, consigue que le vendan un bloque de 2 metros y dice, venga, voy a poner aquí a hacer una escultura de tamaño más que natural, ¿no? Y hace esto, que es Apolo y Jacinto. Bueno, esto es una escultura que es un fracaso total. Si os dais cuenta, si viéramos por partes, si se conservara la cabeza sola, si se conservara la mano sola, diríamos, oye, es magnífico esto. Pero en conjunto, no está bien resuelto. Esta pierna parece que le han metido un palo por dentro, más que unos huesos, ¿no? Está desgarbado, estas formas desproporcionadas, el cuello es demasiado largo, está como blando, como si no hubiera estructura por dentro del cuerpo, ¿no? Esto, en realidad, el propio Cellini nos dice una cosa en su tratado que sin nombrarse a sí mismo nos está explicando qué le pasó. Lo que le pasó fue que fue impaciente. Y dice, hay escultores impacientes, lo dicen, me pasó a mí, que en vez de hacer como hace Miguel Ángel, de ir trabajando la figura de la manera de un relieve, empiezan a trabajar por todos lados a la vez y luego no encuentran material con el cual hacer correcciones. Esto es lo que le pasó a Cellini. Claro, cuidado con Cellini, o sea, le estoy criticando, pero Cellini llegó a hacer obras maestras absolutas, ¿eh? O sea, aquí tenéis las dos más famosas, el Perseo y el Cristo del Escorial, que son realmente obras de madurez y de una calidad absolutamente suprema, ¿no? Entonces, ¿quién llegó al rescate de los escultores italianos del momento? Pues un extranjero. Esto suele pasar. Ahora que hay tanta crítica y tanto planteamiento de inmigración y demás, es que si no lo mezclamos, esto es un desastre, ¿no? Si no viene gente de fuera para contarnos puntos de vista diferentes, todo esto, pues creo que vamos muy mal, ¿no? Vamos a la decadencia absoluta. Bueno, pues cuando los florentinos, los italianos, estaban empeñados en seguir a Miguel Ángel y en intentar imitarle, intentar superarle, siempre fracasando, llegó alguien del norte, un escultor de origen flamenco, Juan de Bolonia, Jan de Bologne, o Jan Bologna, como lo llaman los italianos,
Y este hombre vino desprejuiciado, llegó a Florencia y a Italia pues con ánimo de hacer cosas, tenía un talento extraordinario y sin estar agarrotado por tradición alguna local, ¿no? Él era un grandísimo modelador en barro, y entonces tenía clarísimo que él lo que quería era hacer mucha producción, no que le pasase como a Miguel Ángel, que como lo tenía que hacer el todo, que le quedaba todo a medias. Y entonces, pues eso, quería tener ayudantes buenos que le auxiliasen, pero claro, con un método que le permitiese controlar el resultado del trabajo de los ayudantes, ¿no? Entonces, ¿cuál era ese método? Pues la copia por puntos. Es algo que ya se estaba anunciando un poco desde mediados del siglo XVI y que Juan de Bolonia lo cogió al vuelo y que dijo, esto es lo mío. Entonces él se dedicó a modelar, ya veis el famoso Neptuno de Bolonia, que es una maravilla, ¿no? Es una obra maestra. Pero claro, ¿cómo hizo, por ejemplo, este rapto de la Sabina en un solo bloque de mármol? Gigantesco. Uno lo ve allí y claro, aquí es la famosa forma serpentinata, ¿no? Esto de poder rodear perfectamente una escultura y verla por todas partes y que todas las visiones sean satisfactorias. A la vez, 3 esculturas enlazadas, que antes de eso hizo 2 esculturas enlazadas, ¿no? Como la de Florencia venciendo a Pisa y demás. Bueno, pues, ¿esto cómo lo hizo? Lo primero, tenemos que saber una cosa para entender esta obra. Lo del rapto de la Sabina es un título que se le ha puesto después. O sea, Juan de Bolonia lo que quería era plantearse un reto escultórico, un reto artístico. Y fue un erudito florentino el que fue a ver su obra a medio hacer en el taller y que dijo, anda, ¿qué esto qué es? ¿El rapto de la Sabina? Dijo, pues me gusta, lo voy a titular así. Pero no era su intención. Su intención era plenamente artística, no era simbólica ni nada de esto. Bueno, pues podemos llegar a la forma en que hizo esta obra a través de varias vías. Una de ellas es una sospecha. Aquí tenéis una obra de uno que se llamaba Vincenzo de Rossi, que era un escultor de esta época, tenía bastante mal gusto. Hacía esculturas, pues eso, un poco caricaturescas casi, ¿no? Esta, de la serie de los trabajos de Hércules, esta es quizá la más presentable, pero luego tiene otras que es que realmente a mí me resultan bastante desagradables, ¿no? Bueno, pues os he puesto un detalle de esta escultura, aquí abajo, para que me digáis si veis algo sospechoso. ¿Veis algo sospechoso en esa imagen grande? ¿A alguien se le ocurre? Bueno, voy a decirlo porque si no, esto luego en la grabación queda... La marca de puntos. ¿Perdón? La marca que tiene, que la copia por puntos. ¿Quién lo está diciendo? Que no te veo. Ah, que estás ahí atrás. ¿Dónde ves esas marcas? La rodilla Y en el caballo. Perfecto, eso es. Ahí tenéis 2 marcas. Esas marcas seguramente lo que nos están contando, porque son los puntos más emergentes de la escultura, nos están contando que estaba cogiendo con compases curvos, tomando medidas. Y ahí no llegó a labrar el bloque como para que desaparecieran esas marcas. Ahí nos está contando algo que en ninguna escultura de Miguel Ángel veremos, que es que aquí ya había copia por puntos. Fuese del método que fuera, pero ahí lo tenéis, ¿no? Bueno, pues sabiendo esto, claro, ya llegamos a la academia y si no vamos derechos a ver el David y vemos las salas que hay antes con tiempo, veremos que hay un rapto de la Sabina de Juan de Bolonia allí puesto, pero que no es de mármol, es de yeso. Claro, este es el boceto. No el boceto, el modelo, cuidado, que es otra cosa. Esto es lo que Juan de Bolonia trabajó y cambió y modificó y volvió a cambiar. Y cuando ya lo tenía perfectamente resuelto, entonces cogió un bloque de mármol del tamaño que le daba para dar esta composición, a englobarla, y copió por puntos desde este modelo a la obra definitiva. ¿Veis? Eso es lo que pasó. Entonces, si Miguel Ángel puso la escultura, por decir así, en una especie de callejón sin salida, a cuenta de que nadie podía seguir su estela, o sea, todo el mundo es como un corredor que todo el mundo se queda por lengua fuera detrás y al final se tiene que parar, ¿no? Pues lo que hizo Juan de Bolonia fue introducir un sistema nuevo que lo que hacía era, como os he dicho al principio, depositar la parte creativa de la escultura en un modelo. Y luego ya el mármol era simplemente el depositario de esa forma previa para que convertirla en un material definitivo, en un material duradero como es el mármol, ¿no? Entonces, por eso es bonito ver las imágenes de escultores que hay en la época. Fijaos que los escultores tienen unos santos que no conoce nadie, que son los 4 santos coronados, ¿no? Son los patrones de la escultura.
Bueno, pues la representación de estos santos suele ser interesante porque según la época nos están enseñando cómo era un taller del momento, ¿no? Entonces, si en el siglo XV Nani Dibanco nos enseña en este relieve cómo era un taller florentino en el siglo XV, con los canteros, los constructores, los que hacían columnas, los que hacían capiteles, los que hacían esculturas, todos juntos en un mismo taller, haciéndolo directamente. En el siglo XVII, en el coro de la Catedral de Lugo, vemos a estos mismos escultores y ya no están tallando nada, no están labrando, están midiendo. Si veis, están con compases, midiendo un cráneo, midiendo un pie, midiendo una figurita, midiendo. Porque ahora ya el instrumento principal de un escultor ya no es el cincel, la maza, el puntero, es el dibujo, el compás, la medida, para que luego pueda hacer un modelo y que sean otros, los ejecutores, los que se lo pasen mediante un sistema mecanizado a la materia definitiva. Y ya está. Con esto lo que quiero sobre todo es que dediquemos ahora un pequeño tiempo, bueno, lo que os parezca, a poder tener un coloquio, ¿no? Porque estas cosas, si no hay coloquio, pues se queda luego uno un poco así triste. Así que me gustaría que hicierais preguntas o cuestiones. Muchas gracias. ¿En la actualidad se sigue usando una talla por puntos? Sí. O sea, eso si os hubiera contado la historia técnica de la escultura, tengo algún vídeo en YouTube, que he hecho algunas cosas, las veréis repetidas. Veréis que lo que pasó fue que la talla directa todavía perdió un tiempo, y por ejemplo Bernini todavía la usó, la combinó con los puntos, y luego ya en la época académica desapareció por completo. O sea, en la época de las Reales Academias, ya en el siglo XVIII, toda la escultura en piedra era por puntos, toda. O sea, por ejemplo, alguien como Canova jamás hizo una talla directa. Todo era siempre a través de unos modelos muy perfectos, muy detallados, que luego se copiaban a la materia definitiva. Esto llegó hasta Rodin. O sea, la época de Rodin y otros escultores coetáneos suyos hacían también copia por puntos, porque es lo que hacía todo el mundo, hasta el punto de que, si Canova, por ejemplo, sabía perfectamente labrar el mármol, muchos escultores ya del siglo XIX avanzado no sabían labrar el mármol. Ellos lo que hacían era modelar, y luego tenían gente, los Scarpellini que llamaban, que eran los que se lo copiaban de mármol, ¿no? Y entonces eso fue algo contra lo que se rebeló el movimiento moderno. O sea, los escultores del movimiento moderno, Brancusi, luego más tarde Henry Moore, toda esta gente, aquí en España, por ejemplo, Mateo Hernández, que tenéis el Museo de Béjar, importantísimo. Bueno, pues lo que hicieron fue rebelarse contra ese estado de cosas, diciendo algo muy sencillo, que es la escultura no puede dejar la piedra de lado. O sea, no puede ser que la piedra no participe en el proceso escultórico, sino que solamente sea pues, como eso, como la depositaria, ¿no? Entonces, los modernos recuperaron la talla directa, Baltasar Lobo también, que van a montar el Museo de Zamora, y eso luego se diluyó también. O sea, fue un movimiento muy revolucionario de decir, vamos a volver a la piedra, vamos a volver a la talla directa, pero claro, que eso implica tener muchos conocimientos, dedicar mucho tiempo a cada escultura, trabajar físicamente mucho, mancharse, tragar polvo, como decía Leonardo, ¿no? Y al final se ha ido como diluyendo y ha vuelto a sacar puntos, y para colmo ahora ya sustituido con el control numérico. O sea, hoy en día prácticamente todo el mundo lo que hace es emplear robots. O sea, todavía quedamos gente que labramos la piedra manualmente, también como reivindicación, nos gusta hacer fotos del proceso, enseñarla, tal, no sé qué, pero ya es casi como una especie de movimiento de resistencia, porque lo que está implantándose en todo el mundo es la copia directamente ya robotizada. O sea, que ya el escultor ni siquiera tiene que dibujar, ni siquiera tiene que modelar. O sea, porque ahora mismo los modelos para hacer una escultura, incluso una escultura figurativa, incluso una tipo clásico, no tiene que ver con la estética. Muchas veces lo que hacen es hacer un modelo 3D. Y, por ejemplo, llama a Plensa, que Plensa yo le tengo mucha estima porque él lo cuenta, mientras que otros muchos lo ocultan, ¿no? Y él no, él lo cuenta. Por ejemplo, estas figuras famosas de cabezas de chicas, que son muy bonitas, ¿no? La que han puesto en Madrid, en Colón o tal. Pues estas cabezas lo que hace es coger a una persona real, le hace posar, le hacen un montón de fotos, le hacen un escaneado 3D, y ese escaneado 3D lo mete en un ordenador, luego Plensa dice, no, alárgalo un poquito, pónmela así un poquito texto, es muy fácil con un programa de diseño de ordenador, y una vez que ya está en la proporción que él quiere, a imprimir. Y lo hacen en cemento, en piedra, en lo que sea.
en poliéster o lo que sea. Pero eso que prensa lo cuenta, otros muchos no lo cuentan, pero es así. ¿Alguna cosa por ahí? No me digáis que no tenéis algo que... o que discutirme algo que no estéis de acuerdo, lo que sea. Yo pondría como ejercicio lo de buscar suelos capaces por Salamanca. Eso es una sugerencia. Sería buenísima. Esa Teresa, esa te la compro. Muy bien. Además es que hay muchos. Hay muchos. Sí. Sí, sí. Y de todas las épocas. Sí, de todas las épocas. ¿Sabes? Yo creo que desde medieval tenemos algún ejemplo. Hay no muchos quizás, pero sí tenemos alguno. Pero luego ya del 16 en adelante Desde el 18 minutos. Sí, hay un montón. Sí, luego ya el 19 menos porque hay una baja la ciudad mucho. Y hay mucho menos encargo, pero todavía hasta el 18 sí hay mucho. Bueno, además se ve cuando empieza el declive de la ciudad. Sí, es verdad. Sí, porque luego es lo que decías al principio, que eso me ha gustado mucho, que es que hoy en día la historia del arte ya no solamente es una cuestión de datos, sino es una cuestión más interpretativa y mucho más de conjunto, de analizar un poco todo lo que es el contexto literario, artístico, en otras ramas, filosófico. Fíjate, que me iba a decir que iba a encontrar en Pinocho una cosa que me sirve luego para hablar de Miguel Ángel, ¿no? O sea, que a veces son casualidades, ¿no? Nadie que lo indica, pero uno va encontrando cosas en todas partes. Luego, de esto de los modelos, bueno, aprovecho ya para contaros que hace años, es que, a ver, yo tengo una sobrina que hizo el máster en Bolonia, ella hizo restauración, pero se quiere dedicar al mundo de los museos. Entonces fue a Bolonia a hacer el máster de museografía y ahora está viviendo en Roma, la han contratado allí y tal, está como loca de contenta. Y me decía, escandalizada, me decía, es que tengo compañeros que son historiadores del arte que me dicen, no sé, es que ya no hay nada que investigar, está ya todo investigado, lo que hay que hacer es recopilar datos, acudir a fuentes, ver lo que está publicado, bibliografía, tal. Pero ¿cómo que no? Hay un campo inmenso de investigación todavía que está virgen, que está sin explotar. Y entonces os pongo como ejemplo algo que tiene que ver con lo que os he contado hoy, que es esto de los modelos. O sea, por ejemplo, de Miguel Ángel se han conservado bastantes modelitos de estos de barro, de cera, ¿no? Que están, algunos hay en Londres, pero están casi todos en Florencia, en la Casa Buonarroti. De Bernini se han conservado también muchos de casualidad, porque eran cosas que se despreciaban, ¿no? Era casi un milagro que alguien las guardara y que luego se hayan conservado, ¿no? Y que de hecho se están musealizando desde hace relativamente pocos años, ¿no? Bueno, pues yo encontré una colección de modelos originales de los siglos XV y XVI, algunos incluso del XIV, en la Catedral de Ávila. ¿Y cómo los encontré? Pues que estaban puestos en un sitio ahí con pegotes de yeso para rellenar un sitio que no les había dado el dinero para hacerlo con piedra. Y claro, era una cosa inexplicable, era una cosa que no tenía ningún sentido. Y cuando te ponías a mirar dices, pero si esto es una cabecita que está en un sepulcro de no sé dónde, y esto es una figurita que está en el coro, y esto no sé qué. Y entonces eso hizo que Ismael Montt, que sabéis que era comisario hace poco en una exposición de Vasco de la Zarza, el introductor del Renacimiento en Ávila, en la propia catedral y en el Museo Provincial, me dijo, oye, pues escribe algo sobre esto. Luego Ismael es el que ha identificado más modelos, o sea, dentro de esos dos paneles que hay de la catedral, en el trascoro de la catedral de Ávila, luego Ismael es el que más me ha dicho, oye, que este corresponde a tal sitio y este corresponde a tal otro. Resulta que, claro, luego Ismael encontró una noticia que yo no conocía, que es que justamente en esos años en los que se hicieron esos paneles, se desmanteló el taller de escultura de la catedral. O sea, coincide exactamente el momento en el que todos esos modelos se hubieran tirado al escombro, como siempre se hacía, y en vez de tirarlos al escombro los enviaron en un sitio y los aprovecharon. Y gracias a eso se han conservado. Y esto es un ejemplo son modelos de yeso, que ya, bueno, eso ya están publicados, ya se pueden divulgar y tal. Es un ejemplo de que hay muchísimas cosas por descubrir y por interpretar. Porque hasta ese momento, además, fijaos que los pocos que se habían fijado en ellos decían unos relieves de piedra caliza. Ni siquiera daban con el material con el que estaban hechos. En realidad eran de yeso. Entonces hay muchísimas cosas por hacer y por investigar. No penséis que tenéis muchísimo campo. Y en España, además, ¿verdad? Hay tanto por hacer. Muchísimo. Y también por interpretar y por todo.
Sí, es que luego además lo que comentabas, quizás Italia tiene todavía un planteamiento más formalista en el estudio de la historia del arte y va mucho más al dato. Aquí yo creo que hemos tenido suerte y entre Juan Antonio Ramírez ya en el 80 y pico, que empezó a una línea muy diferente de lo que estaba viendo, sin perder de vista el dato, pero yéndose más a la interpretación, nos ha ido conduciendo que haya muchos historiadores que no se quedan solamente ahí en la parte, digamos, más objetiva, y sino que se lanzan a la interpretación, que a mí me parece que además como historiadores es fundamental. No hacerlo a la ligera, sí, de una forma, digamos, lo más objetiva posible en cuanto a en qué fuentes te bases, pero sí luego ir hacia la interpretación, porque al final, sin el contexto y sin el entorno, la obra de arte no es nada. Yo lo vivo ahora mucho por el trabajo que estoy haciendo, que es Disney, pero que es ahí hace 10 días, como quien dice. Pero si ya en estos casos no somos capaces de valorar la obra de arte en su tiempo, en su contexto, si no hacemos lo mismo en los periodos previos, lo que nos va a pasar es que vamos a desvirtuar todas las obras de arte. Además eso atañe a todo. O sea, atañe, por ejemplo, ya no solamente al contexto histórico, social, la técnica, pero es que incluso el lugar. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando a mí me contaron las catedrales góticas, que aquello era, yo me quedaba, porque aquello a mí me pilló ya, digamos, con cierta experiencia, ¿no? Entonces veía las catedrales góticas y decía, y esta es la Damián, y esta es la de Reims, y esta es Notre Dame de París, no sé qué. Y era todo el rato como plantas flotando en el vacío, que sí, que una tiene 5 naves, la otra tiene 3, que si una tiene crucero, que si una... ¿Vale? ¿Pero qué? ¿Pero eso dónde está? O sea, es que si no entiendes el contexto de una catedral, si no entiendes que hay un barrio catedralicio, si no entiendes que está unida a un montón de edificios con los cuales tiene una relación funcional además, aparte de otras muchas cosas, es que no entiendes nada, porque estás viéndolo todo, pues eso, como flotando en una especie de vacío, como cuando echas una gota en un líquido amniótico para ver un microbio, ¿no? Y dices, no, hombre, es que una catedral es... Y me acuerdo, por ejemplo, de algo que leí que me impactó bastante. Todos tendréis, me imagino, en la cabeza la Madonna Sistina de Rafael. O sea, esta Madonna Sistina está en Dresde, me parece, ¿no? En el Museo de Dresde. Esta virgen majestuosa de pie con el niño, con 2 santos y con unos angelitos abajo que son una de las imágenes más famosas de toda la historia del arte. Son estos angelitos que están así como preocupados mirando hacia arriba, que se han reproducido hasta el aburrimiento, ¿no? En postales, en alfombras, en yo qué sé. Bueno, pues si os fijáis, la Virgen, aunque con serenidad, tiene una cara muy extraordinariamente seria y el niño tiene una cara de espanto. O sea, el niño está con los ojos desorbitados, el niño Jesús, y con un rictus como de horror. Y los angelitos están preocupadísimos, están en realidad muy tristes también. Bueno, pues eso dio pie, pero hasta gente, Dostoyevsky, yo qué sé, o sea, todo el mundo que pasó por allí, elucubrando, y la imagen de esta Madonna, no sé qué, tal, y el niño, y esto y lo otro y tal, hasta que de repente un historiador dijo, oye, pero ¿esto dónde estaba? Porque su lugar no era Dresde, vamos a ver dónde estaba. Y entonces investigó y vio que estaba pintada para una capilla, en una iglesia, no me acuerdo en qué lugar, y se fue a ver esa capilla. Y entonces fue a la capilla, vio el hueco donde hubiera tenido que estar la Madonna Sistina de Rafael, que está hoy en día vacío, y miras al otro lado y ¿qué hay? Una cruz. Una cruz gigantesca, negra. ¿Qué pasa? Que el niño está viendo el lugar de donde va a estar luego martirizado, de donde va a morir. Y la madre está sosteniendo a su hijo diciendo, ostras, y los angelitos están diciendo, joder, la que te espero. O sea, era una cosa que tenía significado en el lugar donde iba colocado. Y eso, tan básico, no se le había ocurrido a nadie. Es decir, pero ¿esto dónde estaba? Entonces, claro, las obras que están en museos, por ejemplo, es muy habitual que estén descontextualizadas y que sea imprescindible saber eso, dónde estaban en un salón, si estaban pensadas para ser vistas desde abajo o no. O sea, todas esas cosas hay que saberlas. Pero claro, es que incluso en el caso de los edificios, es que uno todavía lee sobre San Martín de Flamista, la iglesia románica esta de Palencia, y todavía seguimos leyendo que es el canon perfecto de edificio románico. Por favor, es mentira. O sea, es el canon perfecto de lo que modernamente entendemos por románico, porque es una manipulación. Es un edificio que hoy en día lo vemos como una maqueta, perfectamente terminada por todos los lados. Claro, eso es porque se
desmontó por completo, se volvió a montar inventando un montón de cosas que no existían, se quitaron añadidos de un montón de tiempo. Eso pertenecía a un conjunto, donde había un claustro, había dependencias, había... Y entonces, claro, esa idea de ver las cosas sin contexto es que solamente nos pueden perturbar el entendimiento, ¿no? Tenemos siempre que buscar dónde estaban las cosas, o en caso de que estén en su lugar, como les pasa a muchas catedrales francesas, cómo era el entorno original. Porque vemos las catedrales hoy en día, por ejemplo, eso, aisladas, pero porque se ha derribado todo el entorno. En París, Notre Dame de París tiene una planta de tribunas gigantesca. Entonces vemos las fotos y decimos, oye, pero ¿esto qué lo hicieron? ¿Para qué? ¿Para guardar la bicicleta el obispo? O sea, pero esto no tiene ningún sentido. O sea, son espacios gigantescos, con balcones volcados hacia la nave, unos espacios de privilegio, absolutamente, que dices, y lees a este Erland Brandenburg y dice, estos espacios no sabemos para qué eran. O sea, el máximo especialista tal diciendo, ¿esto para qué era? En la planta alta. Oye, pues cógete un grabado antiguo, mira que el palacio episcopal estaba pegado a la catedral, con una callejuela entre medias, y que desde ese palacio, el Hotel Dieu, también el hospital y todo, había puentes uniendo el palacio con la catedral, a la altura de esas tribunas. O sea, hoy en día le hemos derribado el palacio arzobispal, nos hemos quedado con una catedral, Monte Gironda, ahí en medio de la nada, muy bonita para hacer fotos, pero sin contexto. Oye, si nos damos cuenta de cómo era el contexto originalmente, la vamos a entender mucho mejor. Vamos a entender que ese era un espacio al cual se llegaba a través del palacio arzobispal, y por lo tanto sería una especie de gran tribuna dedicada a las autoridades, como pasa en Barcelona y en otros lugares, ¿no? En Santiago de Compostela, la Catedral de Santiago, sabéis que tiene todo un piso de tribunas que abarca todo el perímetro de la catedral. Amélie Picot habla de ese lugar, dice, subes triste a ese lugar y bajas del más contento. Es como un lugar maravilloso, ¿no? Un lugar que te permite recorrer la catedral por las alturas. Bueno, pues Amélie Picot, que escribe en el siglo XII, Códice Calistino, la guía del Códice Calistino, leemos traducciones, claro, que está en latín, y decimos la tribuna, no sé qué, el triforio, la galería. Oye, ¿por qué no lo traducen la palabra que dice Amélie Picot? ¿Sabéis cómo lo llama? El palacio. Él dice, subí al palacio de la catedral, y efectivamente tal y cual. Es el palacio, es decir, la zona de privilegio. Claro, cuando llega alguien luego y dice, ahí es que lo utilizaban para que durmiesen los peregrinos. Y resulta que ese alguien se lo inventa. Y todo el mundo le empezamos a copiar, y gente muy seria sigue diciendo, sí, es que aquellas tribunas estaban llenas de peregrinos durmiendo, envueltos en mantas. Pues eso es una cosa que se inventó uno de repente un día porque le pareció una ocurrencia. Claro, en el palacio no dormían los peregrinos. Es una falsedad, es algo que lo hemos creído porque no hemos sido la fuente originaria, ¿no? Pero realmente, o sea, ver todas esas cosas, y claro, cuidado, que ese palacio de la catedral está conectado con el palacio de Gelmírez, que llamamos, la sala de aparato del palacio arzobispal, donde se hacían banquetes, donde se hacían recepciones. Es decir, todo tiene sentido, pero tiene sentido si lo vemos en su contexto y en su forma original, que muchas veces se ha pervertido, ya sea porque hemos extraído la obra y la hemos llevado a un museo, ya sea porque hemos vaciado todo el entorno, por ejemplo, de un edificio, ¿no? Sí. Pero eso tiene que ver un poco, ¿tú crees, con que ahora se busca la inmediatez, sobre todo en datos? Porque como se buscan visitas turísticas, por ejemplo, está más vinculado a eso que a la investigación, ¿no? O sea, es como buscas dar un contexto rápido y no ahondar demasiado en el contexto. Entonces los falsos históricos como que ahora están más puestos en escena, ¿no? Sí, absolutamente. Y eso es algo que viene de más atrás de lo que podríamos imaginar. ¿Sabes, por ejemplo, algo que influyó mucho en el vaciado de los entornos de las catedrales? El invento de la fotografía. Porque antes de la fotografía tú veías un monumento y no eras consciente de que había cosas que te lo tapaban. Porque lo podías ir viendo y tu mente iba recogiendo aspectos y luego en tu mente reconstruías el conjunto del monumento. Y, por ejemplo, lo que hacían los vedutistas, Canaletto, Barbie, toda esta gente, hacían una cosa muy interesante, que es inventarse cosas para contar la realidad. Hubo una exposición en el Thyssen hace años con una tesis que yo estaba absolutamente en contra de ella, porque decían, es que eran unos mentirosos, estos vedutistas que parece que nos estaban enseñando cómo era Venecia en la época. En realidad no, porque este edificio que ellos lo ven aquí, en realidad estaba más a la izquierda.
pues eso no entiende nada. Porque es que realmente, si tú quieres hacer una imagen panorámica, muchas veces tienes que variar cosas porque hay algo que te lo tapa, desde un punto de vista. Pero claro, si resulta que tú lo estás tapando, no estás contando lo que hay. Entonces, en una época en la que no hay fotografía, tú tienes que reconstruir, por decir así, las cosas para poder contar lo que son realmente, ¿no? Lo que alguien luego, en su recorrido, vería. Bueno, pues cuando aparece la fotografía, de repente, yo creo que todos lo habréis visto. Muchas veces hacemos, por ejemplo, una foto de una fachada, un detalle, una portada, algo que nos gusta, y cuando vemos la foto decimos, pero qué horror, qué cables de la luz, o qué sombra de un poste del tráfico que está proyectándose en la fachada y queda de repente una mancha negra horrible. Y que al ver esa fachada no nos habíamos dado cuenta, puesto que para nuestra mente eso no era importante, pero para una fotografía sí. Entonces con esto pasa lo mismo. Cuando aparece la fotografía en el siglo XIX, el fotógrafo planta por un trípode su cámara delante del monumento y resulta que hay montones de cosas que lo tapan. De casas, de edificios, de columnas, de cosas que están perturbando esa imagen que él pretende ofrecer de un monumento. Entonces eso alimenta esa idea de decir, vamos a intentar despejar todo esto para que se vea, para poder hacer en realidad la foto, ¿no? Y eso luego ya afecta, digamos, a la propia visión que tenemos de los monumentos a través de la fotografía, porque además desde el siglo XIX reconocemos los monumentos que hemos conocido antes a través de eso, de una postal, de una imagen en internet o lo que sea, ¿no? Entonces, eso que tú dices es algo que hoy en día está totalmente vigente. La simplificación de las cosas para poderlas contar mejor, pues eso, por ejemplo, en un recorrido turístico, es algo que tiene su origen en esto que te estoy diciendo. Y que no hace más que crecer, claro. Porque encima si ya vas a leer un artículo de 3 páginas y te sale ya la bandita de la IA diciéndote, oye, ¿quieres que te lo resuma, que es muy largo? Hombre, por favor, ¿te crees que no soy capaz de leer 3 páginas, señora IA? O sea, pues eso mismo, cada vez un tuit, no sé qué, un red, no sé, cada vez cositas más breves, pues lo que quepa de un monumento en eso es lo que va a prevalecer, ¿no? Para divulgar o tal. Entonces, sí, contra eso nos tenemos que rebelar, por supuesto. O sea, tenemos que volver a las páginas y a las explicaciones y a los recovecos y a ver las cosas por partes para luego poderlas recomponer mentalmente y entenderlas mejor. Sí, sí, absolutamente. Es verdad lo que has dicho. Ahora que hablabas de la fotografía y como también estamos con el tema del dibujo y hemos hablado un montón de la evolución de la escultura, de cómo se desarrolla, ¿qué relevancia tiene la aparición de la fotografía para el proceso escultórico? Muchísimo, muchísimo. De hecho, la Leticia Azcue, que es del Museo del Prado, ella ha investigado mucho sobre técnicas de escultura del siglo XIX y demás, y ha publicado un artículo hace poco interesantísimo sobre la fotoescultura. Entonces, inventaron un sistema que, claro, hoy en día es el equivalente al 3D que os decía antes de Plensa, ¿no? Se ponían la persona que fuera a posar, por ejemplo, incluso si iba a posar, por ejemplo, así, imagínate un político que iba a posar así, le ponían un palito debajo del codo, ¿no? Para que no se cansara, no se le cambiara el brazo. En una sala redonda, y esa sala con cámaras fotográficas en todos los ángulos, y le hacían una serie de fotografías de la figura, y de esas fotografías se obtenían perfiles, y de esos perfiles el volumen. O sea, a través de la fotografía, igual que en la pintura, que eso está comprobadísimo, la escultura también sufrió una modificación hacia la industrialización. Lo que pasa es que se topó esa industrialización rampante de la escultura en el siglo XIX, se topó con el movimiento moderno que os he dicho, que precisamente se rebelaron, fue como una corriente de rebelión contra ese estado de cosas, ¿no? Pero en realidad eso era, a través de la fotografía, era como llegar a la cumbre de la separación entre ejecución escultórica, ejecución física me refiero, y concepción. Esto ya Leonardo lo decía. O sea, Leonardo, sabéis lo de Paragón ¿no? Famoso, la comparación entre las artes. Y cada uno quería arremarle las cosas a su sardina. O sea, Cellini decía que la mejor era la escultura, porque él era escultor. Y Leonardo, como era pintor, decía que la mejor era la pintura. O sea, hoy en día esa discusión la vemos y nos parece sobre una tontería, realmente, ¿no? Pero claro, era porque ellos querían reconocerse como intelectuales. Entonces, subir un escalafón socialmente y de consideración, pues eso, dentro de las artes, mayores, etc. Entonces, un argumento de Leonardo que en realidad no se puede rebatir, es, mientras yo como pintor
puedo estar pintando a mi modelo, incluso con unos músicos interpretando música al lado y vestido con buenas galas, y yo aquí en mi estudio pintando finamente y tal y cual. El escultor tiene que estar como un panadero envuelto en harina, de polvo de mármol, golpeando, cansándose, tragando polvo, mascando tal, y con un trabajo agotador físico. Y eso para él hacía que la pintura fuese superior a la escultura, porque el trabajo físico estaba muy mal considerado, ¿no? Entonces, desde que ya llega Juan de Bolonia y hace esto que os digo, que os he contado antes, el escultor ha intentado siempre separarse lo más posible de la parte cansada y sucia de su trabajo. Entonces, cuanto más perfecto hagas el modelo, por ejemplo, pues más puedes depositar en los ayudantes el trabajo duro. Claro, y por eso llegó, después de Canova y demás, llegó la figura esta del escultor Rodin. Rodin jamás talló el mármol. O sea, los mármoles de Rodin son todos obras ejecutadas por ayudantes, a partir de los modelos maravillosos de Rodin, de barro. Pero Rodin lo que hacía era modelar fabulosamente, pero él no trabajaba el mármol. Era pues hacer modelos y luego te sentabas a ver cómo los ayudantes lo hacían en mármol, ¿no? Era casi una industria. Claro, no, porque es que además el beso de Rodin es una obra famosísima. Pero es que ¿cuál es el beso de Rodin? Si hay 3 o 4. ¿Por qué? Pues porque tuvo mucho éxito, se lo compró un cliente y dijeron, oye, pues que hay otro cliente que también lo quiere. Pues se le hace otro, y venga, besos. Claro, es que además eso es muy importante lo que acabas de decir, porque la sociología del arte de la edad moderna, si tú querías medir y ser considerado, digamos que tu arte fuese considerado un arte liberal, te impedía el ejercicio físico. Claro, estaba mal visto. Y Bueno, es que además te lo imposibilitaba realmente. Claro, te imposibilitaba, sí. Solo podías alcanzar el estatus previo para poder ser considerado. Claro. Y fíjate, en el caso de los escultores, o sea, que incluso los pintores, fíjate Velázquez, que tuvo que jurar que nunca había cobrado por un cuadro, pero se hacía por afición para poder ser considerado caballero, ¿no? Sí, ahí está mejor. Eso Velázquez. Y un escultor mucho más, porque es lo que tú dices, un trabajo muchísimo más esforzado, más físico, ¿no? Entonces, claro, eso a Miguel Ángel, por ejemplo, le daba igual. La consideración social y todo eso, él se compró su palacio en Florencia cuando tuvo dinero y quería que su familia viviera muy bien, pero a él personalmente le daba lo mismo, vivía en un casero de Vencijao y en Roma, ¿no? Entonces, es también interesante, porque a lo mejor os lo encontráis, si os ponéis a leer sobre escultura o tal, os vais a encontrar que hay 2 personajes del 480 que hablan de la copia por puntos. Entonces a lo mejor vais a decir, oye, este Miguel nos contó aquí una mentira. Os aviso para que sepáis de lo que se trata. Tanto Alberti como Leonardo hablan de copia por puntos. Pero ni uno ni otro son escultores. O sea, Leonardo llegó a modelar el caballo famoso de Milán y tal, pero él nunca talló en piedra. Y Alberti, por supuesto, es que ni siquiera edificó. O sea, Alberti era alguien que diseñaba sus edificios y luego se largaba. O sea, la construcción no le interesaba absolutamente nada. Él lo dejaba en manos de aparejadores. Bueno, pues los 2 métodos que dicen Alberti, uno es y Leonardo, que son el finitorium de Alberti y la caja de madera de Leonardo, son métodos imposibles. Son tan imposibles que son la prueba de que en su época no se hacía copia por puntos, sino que era un presupuesto teórico de personas muy inteligentes que lo que querían era que el escultor pudiese separarse de la parte física de su trabajo, precisamente para poder alcanzar un mayor estatus social. Entonces, Alberti propone una cosa absurda, con unas plomadas, con un disco circular puesto encima del modelo, algo totalmente imposible de aplicar en la práctica, y luego Leonardo, algo todavía mucho más imposible. Unas cajas de madera que había que estar todo el rato sacando y metiendo el bloque, de no sé qué, bueno, una cosa totalmente absurda. Pero eso, cuando os lo encontréis en la literatura de arte, que sepáis que son propuestas teóricas y realizables, que lo que nos están indicando es que había un rum-rum, que había eso, por parte de ciertos escultores, un deseo de separarse de la parte física para poder alcanzar mayor consideración social. Pero que en absoluto era algo que se aplicara a la realidad. Y eso también influye que el ámbito del dibujo, es decir, promueve, por ejemplo, mucho más un dibujo a lo mejor más prospectivo y más teórico, incluso utópico, o no influye. Pues la verdad es que eso no lo he pensado, porque el dibujo que vemos en esta clase es un dibujo absolutamente instrumental.
O sea, hay un dibujo bonito y hay un dibujo instrumental, que es el que prevalece. En Miguel Ángel eso se ve muy bien. O sea, Miguel Ángel cuando hace dibujos para regalar, por ejemplo, a amigos suyos, como Cavalieri o como Vittoria Colonna, hace dibujos que a nosotros nos gustan menos, porque son como más relamidos, más acabaditos, ¿no? Los trabaja mucho, pues como para que sean considerados obras de arte. Entonces, los relame mucho más, los trabaja, los perfila, los tal. Y en cambio sus bocetos, que nos entusiasman, eran dibujos instrumentales, que además a él, siempre los destruía, siempre que podía. No quería que quedase. Otra prueba de que lo no finito es un invento. Eso, hay una escena que a mí me encanta recordar siempre, que está documentada, que es que Miguel Ángel, cuando ya vivía, sabéis que murió con 89 años casi en Roma, en su caserón de Roma, de Machel de Corvi, pues a veces se sentaba delante de la chimenea, ahí en su butaca y tal, cogía mazos de dibujos suyos de su labor de toda su vida, los miraba y los echaba al fuego, ¿no? Los iba echando al fuego. Y quemó casi todos sus dibujos, por eso se conservan relativamente pocos dibujos de Miguel Ángel, para lo que se podía haber conservado, ¿no? Y a mí siempre me encantaría mandar en un cohete de estos de viaje de tiempo a un agente de Christie's y a otro de Sotheby's allí, y los dos encadenados, por supuesto, como esclavos allí, y viendo cómo Miguel Ángel iba tirando dibujos al fuego. Y claro, ahora aparece un dibujito de Miguel Ángel y cuesta millones de euros, ¿no? Entonces, ver ahí al maestro tirando los dibujos al fuego sería algo tremendo. Ahora que se habla de un finito que no me acuerdo. Una cuestión es el no finito, está claro, que también coincide de que Miguel Ángel además tardaba mucho en hacer sus obras, en muchos casos, pero en cuanto a las calidades que conseguía, sí variaban los acabados, ¿no? En cuanto a más pulimentado, menos pulimentado, buscar un poco captar la idea del material. Sí, pero eso dependía también de dónde fuera ahí. Hemos hablado antes de la ubicación. O sea, Bernini, que es el siguiente grande a Miguel Ángel en el mármol, Bernini, por ejemplo, cuando hace el Longino del Vaticano, que es una escultura de 4 metros que está ahí en el crucero del Vaticano, la cara la deja terminada la gravina, o sea, la deja llena de surcos porque sabe que se va a ver a mucha distancia y que si no lo hace así se va a quedar como más diluido en la distancia, se va a quedar casi como una mancha blanca. Entonces él trabaja la piedra de forma más rugosa para que se vea mejor a distancia. Eso a veces pasa, eso te lo va diciendo la propia obra, pero el objetivo siempre es el pulimento. Es que si una cosa a lo mejor es que va a estar distante o que iba a tener una luz especial, incluso a veces una luz invertida que estaba en el suelo, pues eso ya te hacía calcular, digamos, un acabado diferente. Sí. ¿Y por qué no se destruyeron o por qué conservaron las esculturas encantadoras? Pues mira, cada una le podría seguir la pista. Las primeras, o sea, la batalla de los centauros y demás, eso él lo conservó siempre como algo personal suyo. O sea, que no lo quiso acabar precisamente porque era como un recuerdo de sus inicios como escultor. No era un encargo ni nada, sino que fue una cosa que hizo ahí de jardín de San Marcos de los Medici, el taller del pueblo, pues eso, lo hizo como un ejercicio para iniciarse en la escultura y luego es lo que se conserva tal cual. Pero luego ya, fíjate, todos sus encargos son obras perfectamente acabadas, o sea, la piedra del Vaticano, la Virgen de Brujas, el propio David. Cuando ya empieza a dejar cosas inacabadas, en cada una se puede buscar la razón. O sea, que San Mateo, por ejemplo, lo empezó como el inicio de una serie de 12 apóstoles con la catedral de Florencia. Inició este y enseguida le llamaron a Roma. Lo tuvo que dejar sin terminar. Como eso, todos. O sea, los problemas que tuvo con la tumba de Julio II, los cambios de proyecto, los cambios de ubicación también. Tenía que ir cada vez quitando más esculturas para adaptarse al nuevo presupuesto. Y esas esculturas se quedaban a medio hacer. Los esclavos del Louvre, que son los que más acabó, se los regaló un amigo suyo que le estuvo cuidando y le alojó en su palacio cuando estuvo enfermo. En cada caso se puede saber por qué. En dos casos, pues porque la piedra salió mal, salió defectuosa. Pero fíjate, por ejemplo, por qué se han conservado. El San Mateo estuvo en el almacén de la catedral de Florencia hasta principios del siglo XX, olvidado, con un peluso ahí. Pero, por ejemplo, los esclavos, los 4 esclavos de Florencia, que hoy en día son un mito del arte, ¿no? Una referencia para todo el mundo, tuvieron la suerte de que fueron regalados a Cosme de Médicis, que dijo, ¿qué hacemos con esto? Porque, claro, otra cosa que pasaba es que algunos intentaron continuar las obras inacabadas de Miguel Ángel, como os he contado antes, ¿no? Como el Cristo o la piedra de la catedral de Florencia, y siempre fracasaban.
Entonces, claro, al final había una especie de pánico también a tocarlo de Miguel Ángel. Si Miguel Ángel había dejado algo medio hacer, pues oye, así se quedaba. Bueno, pues esos 4 esclavos fueron aprovechados por Buontalenti para colocarlos en los 4 rincones de la grota de Buontalenti que está en el Palacio Pitti de Florencia, en el jardín de Bovary. Entonces tú, según entras al Palacio Pitti, la gruta está a la izquierda y ahora mismo hay unas copias en yeso, pero ves perfectamente cómo estaban empleados como si fuesen algo que además es precioso, porque la gruta, claro, es todo así como rugoso, ¿no? Con animales, con tal, y por lo visto están representando el mito de Deucalión y Pirra, que son como Noé y su mujer en la mitología. Deucalión y Pirra se quedan solos en el planeta por el castigo de los dioses, y entonces dicen, ¿qué hacemos? Aquí solos, tenemos que repoblar el mundo, pero ¿cómo lo hacemos? Encima somos mayores, tal. Y entonces hay un dios que les dice, tenéis que tirar huesos de Gea por encima de vuestros hombros. ¿Eso qué es? No sé qué, tal. De repente se dan cuenta, claro, huesos de Gea son piedras, porque Gea es la tierra. Entonces, tanto Deucalión como Pirra empiezan a coger piedras, empiezan a tirarlas, tal, a tirarlas, y de ahí empiezan a salir hombres y mujeres, ¿no? Empiezan a crecer de la piedra. Hay muchas imágenes de ese mito. Bueno, pues esas 4 figuras se colocaron ahí, aludiendo a ese mito, como que están saliendo de la piedra. Y por eso no se tocaron. Y se quedaron hasta principios del siglo XX también, allí encastradas, en una gruta manierista, haciendo un papel estupendo, por cierto, así como Atlantes. Y luego ya cuando se dieron cuenta de que aquello tenía un valor extraordinario, las sacaron, colocaron vaciados en su lugar y ahora están en el Museo de la Academia y por eso se conservaron. O sea, en cada caso hay una aventura, una historia curiosa. ¿Y los vaciados en yeso se hacen las piedras originales o en... Sí. Antiguamente sí, hoy en día ya no. Hoy en día tú ya no puedes tocar una pieza original para hacer un molde, pero hasta hace relativamente poco tiempo se hacía. O sea, por ejemplo, fijaos, en la Escuela de Arquitectura de Madrid tenemos un montón de vaciados de capiteles del claustro de Silos. Y claro, eso está en un almacén que yo de vez en cuando les digo, esto habría que exponerlo, porque tiene un valor enorme, porque son vaciados directos. O sea, alguien, igual en los años 30, 40, llegó con cola y con escayola y con tal, hizo moldes de los capiteles y sacó vaciados directos, ¿no? Eso hoy en día sería imposible, claro. Aparte tenemos la técnica, ahí por ejemplo es estupenda la de poder escanear, ¿no? Escaneas un capitel y luego haces una copia idéntica, sin tocarlo. Pero sí, los vaciados así que circulan por museos, por galerías o academias y tal, suelen ser vaciados directos de las obras originales. No sé si os he aburrido ya mucho. ¿Queréis comentar alguna otra cosa? Miguel, yo te quería hacer una última pregunta. Es en relación al tema que has comentado sobre esos modelos de yeso de la Catedral de Ávila. En el artículo hablabas sobre un sepulcro en concreto, un sepulcro gótico que está en una de las capillas del lado norte de la ciudad. Hablabas de cómo algunos de los relieves que aparecen ahí en relación con otro relieve que aparece en un sepulcro de la Catedral Vieja, en Salamanca. Pero, por ejemplo, también en ese relieve hay, en la parte de debajo, se ve una escena que es la de la entrega o reparto del pan, ¿no? Que aparece pues, en algunos sepulcros como muestra de la caridad que se ejerce cuando muere la persona que está ahí enterrada. Y claro, hay relieves muy parecidos en varios sepulcros de la Catedral de León. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que había unos modelos en yeso que los artistas llevaban consigo a donde iban a hacer un encargo, previendo que iban a representar un relieve similar. Eso a partir del gótico podría ser. Yo diría de una época avanzada del gótico. Incluso lo fecharía, como hipótesis, hacia finales del siglo XIV. Porque ahí hay un cambio. Hasta ese momento lo que hay son muestras normalmente dibujadas. O sea, tenemos el famoso cuaderno de Villard de Lecourt, ¿no? Que es este arquitecto escultor francés del siglo XIII que llega hasta Hungría, pasa por Suiza, por varios lugares de Francia y va dibujando lo que ve, ¿no? Va tomando muestras y eso, cada maestro tendría su cuaderno, de ahí lo de cada maestrillo tiene su librito, ¿no? Tendría su cuaderno donde sacaba muestras y por eso hay un capitel a lo mejor en Cantabria idéntico a uno que hay en Salamanca, que sería del mismo taller que tenían una serie de modelos dibujados. Porque yo en la época románica, en el primer gótico, no conozco nada de qué pensar que hubiera modelos tridimensionales. Pero ya a partir de finales del siglo XIV
yo no sé si es que empezó a prosperar, o sea, como a desarrollarse más el método de vaciados, de moldes y todo eso, porque se empiezan a ver como una pequeña industrialización, entre comillas, más que industrialización, cuidado, más seriación de motivos. Y fíjate que coincide, por ejemplo, que ocurre eso en la España cristiana, digo España porque es lo que conozco mejor, y en la Granada islámica. O sea, en ese momento, por ejemplo, empiezan a aparecer en edificios nazaríes yeserías que no están hechas tallando, como en la Alhambra, tallando el yeso con una gubia, cosa por cosa, a través de un dibujo, sino haciendo moldes y haciendo copias mediante molde y colocando esas placas vaciadas en yeso en una pared. A partir del final del siglo XIV es cuando aparece eso. Y por ejemplo, se me ocurre en Melide, en Galicia, hay una iglesia medieval con una decoración del siglo XIV, de finales, pintada, en la cual hay tampones. O sea, hay elementos que están impresos en la pared, que han mojado con pintura un sello que podría ser de corcho o lo que fuera, y que han ido aplicando a la pared para un motivo repetido. O sea, que yo creo que en ese momento es cuando pudo empezar a emplearse también modelos en relieve para poderlos copiar en diferentes lugares. Pero eso no hay que confundirlo con la decoración en yeso que está pensada en ser definitiva, que también hay muchísima, como tú bien sabes. Entonces, claro, por ejemplo, en el caso de Ávila, había interpretaciones erróneas, pues en Flores de Ávila, el sepulcro que hay en Flores de Ávila, donde hay motivos como en recuadros, ¿no?, que son a veces repetidos o que ves un motivo idéntico en otra iglesia de la época. Pues eso en realidad es que en esos talleres, igual que luego los corrales de Villapán en el siglo XVI, que trabajan también en todo Castilla, sabéis, en Medina del Campo, en Palencia, etc., tenían, según el presupuesto, hacían obras originales u obras moldeadas. Y incluso las podían combinar. En la capilla esta famosa de Línea de Río Seco, que es la capilla de los Benavente, que es de una riqueza extraordinaria, ahí prevalece el motivo original, o sea, cosas que son únicas. Pero, por ejemplo, en Rodila, en la que había menos dinero, tú ves guerreros y calaveras, que luego están pintadas encima y tal, y son siempre el mismo guerrero y la misma calavera, que repitidas una y otra vez por moldes blandos, moldes de cola, ¿no?, de resina, de cola. Entonces, según el dinero que hubiera, se hacían más copias o menos. Entonces, es un mundo en el que hay que entrar, digamos, con pies de plomo, porque lo que puedes creer que es un modelo, a lo mejor es una obra definitiva, pero que había poco dinero, y entonces se repetían más motivos para rellenar el espacio sin necesidad de hacer todas las obras una por una, sino copiándolas mediante moldes. O sea, es un mundo al cual solamente nos podemos acercar a través de la técnica, del conocimiento de la técnica, y por supuesto, argumentándolo con toda la argumentación posible. O sea, por ejemplo, esto que te digo del presupuesto, yo lo deduzco por lógica. En un lugar eran unos competentes muy ricos, en otros serían más humildes. Pero eso, si lo podemos comprobar en la argumentación, viendo lo que les pagaron en un sitio y en otro, pues muchísimo mejor, ¿no? Entonces, bueno, es algo que habría que ver. Pero esto de los modelos que tú dices, yo creo que es algo que anuncia, como tantas otras cosas, un cambio de paradigma hacia finales del siglo XIV. Bueno. Muchas gracias. ¿Queréis mirar alguna cosa de estas de relación con Salamanca? Si queréis mirar en el Instagram, tengo ahí lo del cielo de Salamanca, porque